Y vamos a cambiar la categoría. Vamos a poner Special Events. Eventos especiales, ¿vale? Y vamos a ir buscando esto, ¿no? Tengo muchas ganas, tío, de ver qué acaba pasando. A ver si... Summer Game Fest. The Game Awards. Ah, vale, que es en el canal de The Game Awards. Vale, vale. Tío, chaval, hiper puntuales, señores. Nunca he estado tan puntual en algo en mi vida, vaya. Vuelve. Siempre vuelvo. Ya está, venga. O sea, mirad esto. Ahora mismo no estáis viendo nada, porque está esto mal puesto. Vamos. Nunca he estado tan puntual en algo, Mira, hace un minuto y pico. Espero que no me pongan anuncios durante el evento, porque si no me voy a cagar muchísimo en su putísima madre, Que siempre tienen que ser más grandes. A subir la voz aquí. Dominion, ya en fines. Yo ahora mismo lo estoy escuchando bastante bien. Entonces lo voy a subir también un poquillo. Y bueno, yo creo que voy a ir a echar un meo. Mientras voy a... Los 5 minutillos estos que quedan, voy a meter la cerveza en el congelador, ¿vale? Y cuando pasen esos 5 minutillos, pues vengo para acá con la cervecita y todo eso, ¿vale? Subtítulos. ¿Subtítulos cómo? ¿En qué idioma, tío? Es que si son generados automáticamente me da pereza, Así que bueno, quedan 2 minutillos de evento. Así que eso, voy a ir a echar un meao, ¿vale? Meto la cerveza en el congelador y ahora vengo, ¿de acuerdo? Pues un minuto, ¿qué queda? Entiendo yo por qué no lo estoy escuchando. ¿Qué pasa aquí? Uy.
Vale. ¿Qué le he dado antes? Vale. Bueno, voy a poner un tweet, ¿vale? Cosa que casi nunca suelo hacer para estas cosas. Pero voy a ir rapidito, que queda justo 56 segundos. Poner... Vale. Tweet puesto. Abrimos aquí pantallita. Y pam. A ver, Summer Game Fest Live with Call of Duty Modern Warfare 2, Street Fighter, Cuphead y más. Vale. Pues 10 segundos para esto, señores. Diría que lo estáis escuchando bastante bien. Yo me voy a subir un poquillo. Vale, el siguiente programa, pues contenido ofensivo para gente. Vale, voy a subir un poquillo la persiana. ¡Ojo! And here we go! Hello everybody, I'm Jeff Keighley and this is Summer Game Fest, a live showcase of what's next in the wide world of video games. We are live here in Los Angeles, so whether you're Buah, va petadísimo, le voy a bajar la calidad, watching inside an IMAX theater, 720, tío. one community that simply loves the art of amazing video Lo siento games. para que esté por aquí, pero es que iba petadísimo, tío, a 1080. Like Call of Duty, you'll get introduced to exciting new worlds, new teams, and will make room for small independent developers who we think deserve the spotlight too. If we do this right, hopefully you'll discover a few new games to put on your wish lists. And even if you don't get every announcement that you desire, let's face it, you're not going to get everything today, but we've got a lot of great stuff. So let's get started. Empieza esto. Over 30 years ago, Capcom Street Fighter hit arcades. Vale. Esto ya salió en el State of Play. Street Fighter 6. Continued to evolve. Street Fighter 6 is coming in 2023, and right now we're excited to officially confirm a character coming to the game and show you the exclusive first gameplay footage. Enjoy. Gameplay del Street Fighter 6 y un personaje. Tiene buena pinta, el Street Fighter 6 este. Let me have some fun. Let's get this mission started. El Guille. Nunca he jugado ningún Street Fighter en serie, en plan de darle una viciada guay ni nada de eso, la verdad. Y están guapos, la verdad. Guau, el competitivo de esto tiene que ser una locura, chaval. Ay, no he hecho lo de... Lo de apuntar las cosas para después, tío. Para cuando estemos hablando con mi primo, tío. I'm just on another level. Battle Hub. O sea, va a ser mundo abierto y la parte del... Para Play 4 también. La parte esa que salía era del online. Lo que se vio en el Ojo. Buah, esto va a ser un no parar, hermano. Tanta luz. Sergeant Leo Alvarez
of the CM-led recon squad. Este es el Our de... mission was to enter the Tantalus de no sé qué base, protocolo. locate the No, comsat relay, parece. and bring it back online. We found the relay, but there was a Los problem. poros de la piel, hermano. Ah, no, o no. Get that door closed now, Private. No sé, de verdad. Close that gate. Nothing gets in here. No voy a decir más nada porque no me quiero seguir tirando triples, la verdad. Releases of 1Ps. Willis, take the lead. This ain't good. Se ve guapo, vamos. What we found Lo único was que es eso, que ahora mismo es todo a CGI. new kind of evil, and it found us first. What the? This wasn't human. Retreat! Retreat! Alien. Willis! Open fire! Go, go, go! Tío, parece una peli, hermano. Alvarez, through that door! Hold that door, Sergeant! Son of a... ¿Ah? Hasta luego, máquina. I don't know what I saw in there, but I know when I close my eyes, I still see it. Now everyone's dead. Qué mal And rollo. someone needs to know. Hola. Ay, cabrón. ¿Cómo me lo puedes hacer así, tío? That was Ah, Aliens yo Dark pensaba que iba a ser Descent tercera coming persona. 2023 to console Buah, and tío. PC. Qué cabrón. Next, 2 years ago at the Game Ah. Awards, we revealed the Callisto Protocol from the creative forces behind the Dead Space franchise. Today, I am thrilled to get to show you the first raw gameplay alongside Hostia. its creator, Glenn Schofield. Gameplay del First, Callisto here's Protocol, the chaval. quote-unquote Schofield cut of the brand new trailer with a little more gore. Yes. Buah, este tiene una pintaza este juego, tío. Buah, este tiene una pintaza, chaval. Take a look outside. Did you know that they call Callisto the dead moon? Dead. Just like you would have been if I hadn't. Buah, qué fished guapo you va a out estar of esto, the tío. creek. Que llevamos 7 minutos y todo lo que se ha enseñado ya, So tío. whatever you're holding on to right there, Ya ves. that's your old life. Y se ve también que You gotta flipa let este, that tío. go. Because your new Cierto, no sé si le daba hecho is siquiera, tío. entirely in my hands. I'm just trying to give you a chance at rebirth. ¿Cómo se ve, chaval? Qué locura, tío. Que esto es lo que... Esta es parte de lo que salió en el... Esto todavía es de lo que se vio en el State of Play. Por ahora no hay nada nuevo. Buah, es que tiene pinta ese de violento y de... Buah. I just love that last part. Gives me chills every time. Si es nuevo, hermano. ¡Oh, qué guapo, loco! ¡Guau!
¡Qué locura, hermano! Welcome to your new home. Vaya pintaza, hermano. Vaya puta pintaza, tío. En pre-order, chaval. 2 de diciembre de este año. Eso no salió, ¿no? En el... That's right. We know what you wanted to see. And joining me now, Glenn Schofield, Striking Distance. Glenn, first of all, congratulations. Wow. This game looks absolutely incredible. And I gotta say, the fact Exagerado, that you tío. built this team, Me voy a llegar por la cerveza, ¿vale? IP, Que tiene shipping pinta de que van a estar ahí all hablando un COVID, ratito. blows me away. So congratulations. Yeah, thanks, man. Thanks for having us. I really do appreciate it, Jeff. And you know, for a second, just give me a second. You know, I want to thank you for all you've done for the game industry all these years, man. I think I've known you like 16, 17 years now. And you've been an ambassador. You've amplified new games, new studios, and I just wanted to thank you. I really do appreciate it. Thank you. Not about me, it's about you guys. Yeah, I know, but I appreciate that. Thank you so much. And yeah, it's so fun to do these shows and to show this game. So people saw the trailer, but what I'm so excited today is that you just brought a raw gameplay sequence. This game is in development and people are going to be blown away, I think, when they see it. But tell us a bit about what are we going to see today? Yeah, we got a couple minutes of, like you said, like raw gameplay. It's 2 segments in the first half of the game. One is a med bay. Un poquito de gameplay de la primera parte del juego, como de... Some brutality, some just about everything. We're showcasing a new weapon called the grip. It's like a... Vale, van a enseñar un arma. The enemies, and it shoves them into giant fans. It rips them apart. It's great. Vale, el arma que lanza, un arma que lanza a los enemigos. The nice ending we have, where we, you know, we usually will kill our main character Jacob, and in a very unique way. And just for a second, I want to thank the team, man. Like you said, through COVID, through everything else, the dedication, the hard work. You guys are amazing. Eso es. Thank you very much. Well, Glenn, Grande. I gotta say again, you know what you guys are shipping this year. This looks like a world-class next-gen game. It's rare that que te bring cagas, something out like this year. And Señores, let's let the footage speak for itself. Thank you. Glenn Schofield, Striking Distance. Here it is, the first gameplay of the Callisto Protocol. ya es. Qué guapo, tío. Señores, a vuestra salud. Patrocinada por mi padre. Capture on Next Gen Hardware Gaming Development. Vale, pero Next Gen, pero de Play 5 o estamos hablando de componentes de PC. Claro, eso no se especifica ni nada, pero... Está guapo que con los hologramas eso te explique... te explique lo que pasa, tío. Hostia, qué guapo, tío. Ah, mira, en el arma te marca lo que queda de munición. Está bien integrado, no tiene una interfaz no tiene interfaz rara, tío. Uy. Buah, cómo suena, tío. Qué guapo, hay desmembramiento, loco. Qué guapo. Hostia.
¡Hola, hola, hola! ¡Qué guapo, chaval! ¡Hola, hola, hola! Oh my god. ¡Qué guapo, chaval! All right, moving on. This October, Call of Duty Modern Warfare 2 arrives. Infinity Ward is once again returning to its roots for a modern-day action game, and today we're about to show you the world premiere of its gameplay with a level playthrough. To tell us more, let's head to the port of Long Beach to check in with Johanna Ferris, the head of Call of Duty. Hi everyone. In 2019, Modern Warfare changed everything. And on October 28th, we usher in a new era of Call of Duty with the launch of Modern Warfare 2. We are back, we are bigger, and we are bringing the entire team. Price, Gaz, Soap, Alejandro, and of course, Alejandro. Yo es que de Call of Duty no... Que ya sabéis, a mí los FPS no me molan, tío. No me llegan a traer del todo. Cargo ships and staggering odds are just the beginning. Que debería darle un intento, ¿no? Pero me cuestan, tío. Vale, se me ha enseñado un poquillo de gameplay, ¿no? Creo. Es lo que se ha dicho. Que yo, es verdad. Lo que dijo... Porque lo estuve viendo un rato. El Juan en un directo dijo que es curioso, tío, que la promoción de Call of Duty siempre es el modo campaña. Pero es que después vende por el online. O sea, a la gente se la suda el modo campaña, se la suda basto. Van al online nada más. Y aún así vende lo más basto. O sea, vende una locura los Call of Duty. A ver si ya se estabiliza un poquillo a 1080, tío. No. Nada, lo siento, de verdad. Lo siento por vosotros. Pero es que si no, no hay otra forma de verlo, tío. Si no, no hay otra forma. Room clear. Coming out. Shadow 1 moving to the southeast stairwell. Squatters, right side. Yo es que ya te digo, los Call of Duty a mí no me... Desde nunca me han atraído mucho, tío. Pero sí, se ve guay. Se ve potente. Está guapo el efecto de la lluvia en la cámara, en la pantalla. O sea, no se nota mucho. Ghost, we're moving to the main deck. What's your status? Mid dick, ha dicho. Roger that. Yepa. Ha dicho algo de cabrón, Mira, mira cómo se refleja en la pantalla, tío. Está en la visión. Está bien eso. De reflejos y tal está que flipa, la verdad. Está bastante bien. No sé, de iluminación está bastante bien, la verdad. De iluminación está muy fresco. La explosión esa es guapa.
Son panchitos, lo que hay también. Clear. Mira, como medio me la suda un poquillo. A ver si me da tiempo a llenar la botella rápido, a meterla en el congelador para después para cenar. Where are the controls? On that damn ship. Actual, we got a problem. Missile was armed. Controls are somewhere on the ship. You have your orders, son. Stop that launch. Let's move out. Go! This is Zero 1 back in the water, inbound to your position. Solid copy. We're taking effective fire. The LZ will be hot. Roger that. Once we're on deck, we push to the bridge. Fast! Secure those controls. Stop this vessel, yep? How do we board? Take the ramp. Hold tight, Sergeant. Sí, creo que tiene pinta que lo que han enseñado ha sido la primera misión, ¿no? A lo mejor. O alguna de las primeras, parece. Missile controls are on the bridge. Have to stop the launch. Pero sí, la misión tiene... está guapa, tío. Alejandro, maintain overwatch from the rig. We're forcing up. Copy that. Con los contenedores por ahí moviéndose. Está bien, tío. Reloading. Pero venga, loco, venga. Quiero ver más cosas. I'm moving. Containers are the only cover we have. Just don't get caught between them. Me he dado cuenta de que alguna que otra vez pega algún tironcillo raro el directo. Pero ya está, no pasa nada. No es muy exagerado, por lo menos. Y a ver si me vas a poner medio modo campaña, hermano. Ya basta, ¿no? Que sigue, pim pam pum. Explosión, venga. Menos mal, tío. Pre-order now. 28 de Access to the octubre. open beta. Y ya está para That's what preorden we're la talking beta. about. And joining us now, up from Long Beach, Johanna, great to see you. How's everything? It's great. Thanks. Great to have you with us, and also Jeff from Infinity Ward. So we saw the first gameplay. Thanks for that extended sequence. Looks Coño, me he dado cuenta de que lo de Jeff, tell us a bit about that el mission. Calixto Where Protocol is that set in the sí game? salió lo de diciembre. Absolutely. So first of all, we're really excited to welcome back Captain John Price and Gaz Garrick. You know, they're not. El Street Fighter 6, no me acuerdo de cuando salía. They're returning members from 141. El de and the other Aliens. two characters that you may recognize from the older 223. franchise that we're reimagining are Simon Ghost Riley and of Y course este salió, pero Soap no John lo he visto. McTavish. A ver si lo vuelven a repetir. Characters in here that we're really excited that we got to create for this game. First, Commander Philip Graves and Mexican Special Forces Colonel Alejandro. And Alejandro, I gotta say, it's a character we're really excited about. He's a guy who's super capable and a guy who's just as important as Task Force 141.
But as far as the level's concerned, you know, this I got a shout out to IW. You know, this was a tremendous collaboration across all of the different disciplines. As you saw, everybody coming together, some really motivated devs here, and you know, you saw the wind and the animations and the awesome sound design, and of course our new water tech, which is actually pushing the boat in different directions. It's creating a physically dynamic environment, allowing for the cover you were seeing in certain cases to be behind cover, and then suddenly that cover would shift and leave you exposed, but it also leaves the enemy exposed, creating this emergent gameplay. So again, I'm very excited. Fue lo que ha dicho, lo de que quiere enseñar al Alejandro ese. Of where things are going to go. Johanna, tell us a bit about Call of Duty overall. Modern Warfare 2, obviously, you know, we're so excited that it's back this year, but you've got lots going on across Call of Duty. What can we expect from you guys this year? Yeah, we first of all, thanks for having us here. We're just so excited for October 28th. It's such a big moment, not just for Modern Warfare 2 and everything that Jeff and the team at Infinity Ward have built, but it really marks the step change, what we're calling a transformational moment for the entire franchise. You're going to see incredible rendering, incredible graphics, all the things just within the game itself, built all on one shared engine now across Warzone and Modern Warfare 2 going forward. Of course, there's a lot of chatter and interest about the new Warzone experience. We're affectionately calling it Warzone 2.0. There will be a standalone experience of Warzone for current existing players as well, so we're going to sort of feed the entire community there, but all eyes on the 28th. And again, I think the collaboration has just been incredible. Everybody's so excited for Task Force 141. Mobile as well for players on the go. We're on Steam, as you know. I mean, so it's just a big moment, and there's going to be a lot more to come in the months to follow. Well, before we la cerveza la debería dejar más tiempo en el congelador. Warzone 2. I know we just we're showing gameplay here on this, but can you tell us anything? There was a little bit. It seems like there was a little bit of a tease maybe in the trailer yesterday. Yeah, when we're seeing that from the community, we love when the fans can pick up some things. Some chatter about maybe seeing high rise and other elements, but we will get into the details of Warzone 2.0 for sure. It will be an extension of the Modern Warfare 2 universe, so all the more reason why we think this game, this moment is such an important title for all of us. Looking Yo creo que desde cuadro está ya está la polla, hermano. Bold vision around the entire future for the franchise. So we're in position. We're really excited. All right, well, we're looking forward to October. Thanks so much for giving us a first look at the gameplay. Call of Duty, Modern Warfare 2. Thanks, Johanna and Jeff. All right, well, we've got lots more Summer Game Fest still to go, and now it's time to announce a classic PC gaming franchise is coming back with a sequel over 30 years after its first release. I loved this game when I was growing up, so I'm honored to share this very first look. Una secuela después de yo no sé cuántos años y un clásico de PC. ¿Qué? ¿Esto qué es, tío? The fight continues. Lo sabía, hermano. Flashback. Sale para casi toda la plataforma. All right, let's turn back time. Back in 2017, we announced Witchfire at the Game Awards. Almost 5 years later, I am so excited. The team at the Astronauts in Poland has put together an in-depth look at the gameplay of this dark fantasy first-person shooter, which will enter early access soon. I am so excited to play this, and I bet you will be too after you see this. World Premiere. Otra. ¿Esto qué es, tío? ¿Doom? DLC de Doom, a lo mejor. Parece, ¿eh?
Qué transición, ¿no? Sí, esto es un por cojones, vamos. Buah, el Jagger lo tiene que estar flipando con esto, hermano. Pero parece como muy medieval, ¿no, tío? Ah, pero bueno, los escenarios están guapos, tío. Ah, no, coño. Pero si lo ha dicho antes, ¿no, cojones? En Epic Games. Con Real Engine. Coño. Lo ha dicho, cojones, antes. Esto el Jagger lo tiene que flipar, tío. Next up comes an ambitious new game from a new independent studio in Europe, starring some very familiar names. Enjoy this world premiere new game announcement. Officer Taylor, Medlog 29. Today, I can't believe what I saw. Solis, everything okay in there? It's okay, tío. Fort Solis. Willy. That's something brand new, and look who it is. Troy and Roger in person. Guys, this is so fun. The fact that you're working on a game together. Casi que a mí por ejemplo, team up. Welcome to the show. Mira que el Calixto Protocol me mola. Who are your characters in this game? Tiene una pintaza que flipa. Pero sí que es verdad que la temática espacio y tal no me cuesta, tío. Me cuesta. That we'll discover and uncover as we go through the game, and of course my character will be at times in opposition with Roger's character. Battle we've been waiting to see. Everyone's yeah. Oh man, we can't wait to show you what we've been working on. And by the way, Jeff, this looks awesome, man. It's so great to be here. Thanks for having us. It's so great that you're in another game. Qué buena gente son todos, like this is your first game since. One of the first major ones for a while, and I play a character by the name of Jack Leary. He's a maintenance engineer on a remote Martian mining post. His job is to make sure that none of the equipment breaks down while it's on their graveyard shift. The graveyard shift meaning Mars and Earth are really far apart from each other and their orbits around the sun. So help is not a simple call away. I gotta ask, I think a lot of people will see this thing and they'll probably wonder, you know, it's a new team, right? You know, independent studio in Europe that's making this, but with huge production values. I'm curious, like, how did you guys get attached to this? Tell us a bit about the background. I will say that 2020 to me was the most impactful year for games. It was the first, I mean, obviously we had this unprecedented event with the pandemic, and that forced the way that we looked at everything as a society, but also the way this industry functioned. But it was also brand new consoles. We had more tools that were being made available that were leveling the playing field. Algo de que el 2020 fue como un año muy marcado. Indie studios, the AAA studios. Poco más. And so, just like anybody else, we got reached out. James Tinsdale with this brand new studio said we'd like you to consider being a part of this game, and he walked me through a very brief description of what the experience is going to be like. At the very beginning, he said, we want this to feel, it's a tight thriller. We want it to feel like Dead Space meets Duncan Jones' Moon. And I was like, sign me up. I'm into that, absolutely. And full like performance capture and everything. Yeah. Absolutely. New studio, brand new energy, and of course,
I get to work with one of the best in the business. And me. Se están tirando caña, hermano. Getting to see this guy and watch him in action. I love to work, and I love. Le encanta verlo en acción, mío, puta. No sabe nada, mi compi. This medium provides to performers. Qué personaje. Can't wait to show you what we've been working on. I think it's gonna. Yeah, I guess I've seen some of the behind the scenes and the performance capture. Anda que no, amigo. 5. I mean, it looks absolutely phenomenal. Can you give us a hint about the gameplay? Like, what are we gonna do in this game? Yeah, the verbs are always important. So we're gonna let the game speak for itself. We'll be showing you more later on. But this is a game where you, as the player, you're gonna be exploring. You're gonna be discovering. Like we said, it's a very tight thriller. So you're moving very fast-paced through this world. There'll be multiple locations, multiple ways for you to traverse, which we're excited to show you about. And then the narrative is a huge element to this. Se va a basar mucho en la exploración, van a haber muchas formas de desplazarse. Performance for sure. I gotta tell one quick story, if I can. It was one of our favorite moments. There is a lot of action in this game, and that was at the forefront of this. And to speak to the performance capture aspect, we brought in an incredible, I gotta give him a shout out to Nathaniel, our stunt coordinator, who walked us through and really approached this in a completely different way than anything I've ever done before. And he says, I want to know the story of this fight. And so Roger and I sat down, we said, these are where our characters are, and he goes, give me 1 hour and I will come back to you with the story of this fight. And after an hour, he comes to us and he goes, it was like a recovery program, it was 12 steps. And he walked us through this incredible fight, and about halfway through it, I started tuning him out, and I was like, hey man, I just want to let you know I've got no ego about this, but I can do a lot of things, but I can't do this. And he grabbed me by my shoulders and he says, oh, you can, you will, and it's going to be glorious. Nah, una historia de superación, ¿no? It was a lot of trust, and it worked out. Yeah, I mean, we're excited. Big stunts. Yeah, I mean, this is so cool to see. Is it an independent studio doing this, teaming up with you guys? We can't wait to see more. Troy, Roger, thanks for joining us here. Happy to be here. Summer Game Thank Fest. you. All right, appreciate it very much, guys. All right, otra next cosa. up, keeping up Vamos. with the space theme, it's time to world premiere a very exciting new game, which will feature a musical score by industry legend Mick Gordon. This one is going to grab you, and we are so honored to debut it. Yeah, pero otro World Premiere. Algo de... Lo que sea del sonido ha dicho que está guapo. Bueno, ¿esto qué va? ¿Del espacio? ¿Qué pasa, tío? Dios mío. Tía, como se ve así, hermano. Como se ve así. Tía, mal rollo. Buah, qué locura, ¿no? Buah, ¿cómo se ve, chaval? Hostia, mal rollo, loco. ¿Qué me estás contando, tío? Animatrónico. Routine. Para Xbox nada más, chaval. Doesn't that look great? That was Routine coming to Xbox and PC. It was first announced a decade ago and is now officially back. I can't wait to see more. Hostia, now it's time to check in with a very special guest who's been in his fair share of video games, including most recently Fortnite as the foundation. Dwayne Johnson, welcome to Summer Game Fest. Good. How are you? Good. What's up, everybody? And what's up, Jeff? And what is up to the Summer Game Fest audience Por la cara. live streaming right now around the world and everybody inside the epic IMAX theaters. Dwayne Johnson here, coming at you from my Iron puto gimnasio, hermano. Very hot and sweaty and smelly Iron Paradise, powered by, of course, Zoa Energy, the #1 fastest growing energy drink in the game. You guys know me by a lot of nicknames. Energía, no mira. La Roca in Spanish. La Roca, cabrón. Handsome, sexiest man alive. Big drink energy.
¡Lo ha hecho! ¡Lo ha hecho! ¡No! Ha hecho un meme. Histórico. Histórico. No. And I gotta tell you guys, number one, thank you so much for the crazy response of me becoming the foundation, but also, I gotta say that, you know, I've had such a pleasure working with Epic Games and the teams over there. I cannot wait to show you what we have in store for the future. And speaking of the future, in the future, you will also know me as Black Adam. Black Adam, as millions of you know around the world who know the Black Adam mythology, he is ruthless, he is unstoppable. And for those who don't, I always like to say a quick tutorial is this. Black Adam has the powers of Superman, but the only difference, well, there's a few differences, but one of the biggest differences is Superman's weakness is magic, and Black Adam's, one of his superpowers is magic. So you do the math. October 21st, I cannot wait for you guys to see Black Adam around the world in theaters only. And you guys will finally see the hierarchy of power in the DC universe change. It has been an honor to become Black Adam, and it is a role into my DNA. And resumen. Bueno, este tío trabaja con Epic Games en Fortnite y ha hecho spam un poco de una peli en la que es prota de DC y Black Adam. And I'll see you down the road. This is Black Adam. Mira el trailer de la peli. What have your powers ever given to you? Nothing but heartache. I was a slave until I died. Then I was reborn a god. Ahora comento un par de cosillas, ¿eh? De hecho. Now, I kneel before no one. You can be the destroyer of this world. Uy. Rarillo, You can be its savior. That's up to you. Behind you! Did he just catch a rocket? He got a rocket. ¿Cómo? Ah, Black Adam. Pensaba que era Black Adam. Alrededor igual, la de... ¿Qué? ¿Eso qué es? Apex. Nada, lo dudo, ¿no? Mucho. Me he calentado que flipa, ¿no? Que como estoy viendo nada más que tría. Pero que sé. ¿Eso qué es, tío? Ha pegado, me da igual. Nintendo Coming soon. Platón 3. No van a poner nada nuevo, no tiene pinta. Esto ya se sabe. Nah, esto ya se sabe ya todo, tío.
Fall Guys gratis. El 20 y poco, ¿no? De este mes salía, tío. Pobrecillo el que se lo comprara hace un mes, ¿sabes? Por lo que fuera. Que ya te digo, comprarse. Y yo no me estoy tocando los huevos, ¿vale? Es que estoy con las mantas estas del asiento. Que ese pobrecillo el que se comprara el Fall Guys hace un mes, tío. Pero creo que sí, que salía este mes, ¿no? A mediados 20 y pico, ¿no? ¿Has visto? 21 de junio. That was so fun to see Courage and Ray in that Fall Guys piece, and you can play and download Fall Guys for free starting June 21st across all platforms, including Nintendo Switch, Xbox, PC, and la Switch. All right, back to another new game announcement. We're going to announce a brand new game and universe from a new team of legendary developers. Check this out. Nuevo juego y nuevo universo. Frost Giant. Signal's breaking up. Command, I'll do one last scan. See you soon. Over. Okay, hurry. De esto seguro que ya hay alguna foto en Rule 34, hermano. Seguro, vamos. Ya, ahora mismo ya hay algo de esta tía. Seguro. Command, I may be onto something. ¿Esto qué es, tío? I have it, Command. Repeat, I have it. Mission accomplished. Los NFT de... No. Los NFT de Willy Red, hermano. No me lo creo. ¿Este es el juego que estaba desarrollando? Qué guapo, chaval. Una polla. Hang tight, Doc. I've got this. No me lo creo, tío, por fin. ¿Cuánto tiempo está esperando por esto, tío? Toma, mira. Eso ya vale 25.000 euros menos. No, tío. No, le hizo captura, tío. Le ha hecho captura al NFT, hermano. Se lo ha cargado. Se ha cargado el valor que tenía ya, tío. Stormgate. Beta en 2023, a ver. World Premiere. There you have it, Tim. Congratulations. Stormgate is real. We have a name and some details. So, first of all, congratulations on this announcement. We're so excited about the return of RTS, brand new franchise. What is a Stormgate, though? All right, so Stormgates are portals that open during a massive solar storm that unleash the infernal host on future Earth. Okay.
And we saw some hints of some I mean, you know, you guys coming from Blizzard and StarCraft, everyone wants to know about races. You know, tell us about the sides in this RTS game. Yeah, we're unveiling our first 2 factions today, but there will be more. So the Human Resistance, and we saw an archaeologist from the Human Resistance in that intro cinematic, and then also the Infernal Hosts, who are these demon-like monsters who come from another world. Vale, sí, algo como de que eres arqueólogo y que te encuentras también con demonios y todo eso. We've all loved for decades, but you know, opportunity for a lot of innovation. I know you're going to show us, I think, some hints of where you're going to go image-wise with the actual gameplay made in Unreal Engine, but any sense of what you want to do for the game? Está hecho en Unreal Engine. Absolutely. But the first thing I want to say is we are very consciously trying to stay true to what players already love about RTS. La sombra no parece un consolador, man. Really trying to push the genre and be innovative. First off, approachability. Consoladores estos que son una cabeza. For one thing, we're free to play, but no pay to win, no NFTs, nothing like that. Just to lower that barrier to entry. Sin NFT, no. But we're also really trying to be a lot more social. So you'll be able to play the campaign cooperatively. We've got 3-player open-ended co-op, and we've even got 3 versus 3 for competitive multiplayer. But of course, we've also still got 1v1 competitive. And as a little algo que tiene multijugador, pero no sé cómo es competitivo, creo. Yeah, these are still very much still, being worked on, but some shots of actual assets that we're building in Unreal Engine 5. Wow, well, I love it. 2023, people can sign up now, get ready, and I'm just so thrilled that there is a brand new RTS franchise coming from you guys and your background and what you did, you know, at Blizzard and StarCraft. We're so excited about this team, Giant. Thank you so much for giving us your announcement today on Summer Game Fest. Thank you so much for having us here. Really great. Awesome. All right, Frost Giant, Stormgate, keep an eye out for it. Now it's time for another indie game announcement that I'm excited to share with you. High Water. Check this one out. High Water. Good morning, High Water dwellers. High Water Pirate Radio keeping you in the know with our flow. Alphaville authorities continue to deny false rumors that Alphaville elites are planning to evacuate to Mars. True or not, the one thing we can't deny is that the world ended on a sunny day. Se ve chulo, tío. Gráficos muy simples, pero están guapos, tío. Han tenido un toque chulo, tío. Es como un mundo poco apocalíptico. Como se nota. Tiene pinta de exploración que flipa, ¿no? Uy. 2022. ¿Sabes que va a ser algo más tarde, tío? What a breathtaking trailer. High Water is an adventure strategy game set in a world ravaged by extreme climate change. Now, speaking of the world around us, the conflict in Ukraine is not far from anyone's mind, and it's impacted the development of games, including Replaced from Sad Cat Studios, a Belarusian studio with devs from Belarus and Ukraine. The team had long hoped to reveal a new trailer here today, but were understandably unable to complete it in time. Guys, I just want to say we're thinking of you and all the developers impacted by the conflict and hope to be able to share your work at a future show. All right, our next game is an official selection of the Games un estudio que estaba en Ucrania, que por la guerra y tal no han estado tiempo suficiente como para preparar los trailers y todo eso del juego, pero que estaba planeado poner. Running for your life. Check this out. Picture a city where technology and science go hand in hand with fun and entertainment. My grandfather, Elijah Walton, had a dream to build the city of tomorrow. That dream is now a reality, and that city is Arcadia.
A 43-square-mile metropolis where each and every citizen enjoys a life of luxury. Eso tiene pinta de que detrás hay una historia más oscura, hermano. Live 24 hours a day, 7 days a week on every digital platform. Nada, sin duda, vale. Arcadia. Control. Subject on the run on camera 4025. Interrupt broadcast immediately. Estaba cantadísimo, hermano. Ay, ¿cómo se llama el juego este? ¿El Limbo se puede llamar? Me recuerda a eso un poco, tío. Trevor, can you hear me? Be careful and don't make a sound. Me recuerda a eso, tío, un poco. I'm going to get you out of there. PC y consola, vamos, a todas las plataformas. Me recuerda un poco al Limbo, tío. Apparently we've made it to the beach. Next up is a sequel we've all been anticipating for a long time. There's Trouble in Paradise. Secuela. And watch out. You don't want to get bitten. After many years of rumors, we finally get an update on this much anticipated sequel. ¿Secuela de qué, tío? Sí que juego tío. Se me tío. Una toma, venga. ¡No! El God Simulator, una polla. ¡Hostia! El God Simulator, loco. ¡Qué guapo! El God Simulator 3, chaval. 2022, tío. ¡Guau! ¡Qué locura! Este juego, tío, qué guapo, chaval. There you have it. That was Goat Simulator 3, and it's coming later this year to the Epic Games Store. Now, last year, Marvel and 2K announced Marvel's Midnight Suns, a tactical RPG from Firaxis Games, the studio behind XCOM and Civilizations. Heroes from the Avengers and X-Men crossover with supernatural ones like Blade and Ghost Rider Marvel y los for a battle multiversos, against Lilith, the mother of demons. Today, we've got to look at some new folks set to join the battle. Estrategia y poco más. Algo de eso de escuchar. This world has no hope under your watch. Con 2K, de hecho. Ni idea de quién es. Bueno, esa. My sweet child. Mother won't hurt you. Typical Parker luck. I'm gonna need some backup. A ver cómo es el gameplay, a ver si sale algo. Pero con los trailers no te puedes fiar mucho. Pero a ver qué sale, tío.
A ver si sale gameplay, por lo menos. Ni idea, hermano. Qué guapo, ¿no? ¿Dónde? 7 de octubre de 2022. Si lo preordes, tal. Eso es lo que te da. That used to always work. Well, it did that one time. That was Midnight Suns, and now we're moving on to the wonderful world of Cuphead, the delicious last course. Okay. And can you believe it? We're only a couple weeks away from playing the delicious last course DLC. You see how they did that for Cuphead. Joining me now is Maya Moldenhauer from Studio MDHR. So first of all, Maya, it's really coming? It's really coming June 30th on all major platforms. We are thrilled. Wow, I'm so thrilled too that en las de última generación, tío. O sea, salía la Switch, la Play 4, la Xbox One. People are not going to be ready for how amazing this looks and the backgrounds and what you guys have done. Pero nueva generación no, tío. Amped up, obviously, the gameplay. It's difficult, as we would expect, but the visual look, you guys have taken it even to the next level, which I didn't think was possible. Yeah, we absolutely did. I couldn't pinpoint one thing that we're proud of in this because we really honed our craft, took everything to the next level from animation, the backgrounds, the music, gameplay design, and of course our new playable character, Miss Chalice. I'm very proud of her. Chalice is fun to play as, and even though this is DLC, it feels like it's its own game inside of Cuphead in many ways. It is, definitely. Yeah, you just get on the island, and there you are off to this new territory, which is amazing. Yeah, it's our biggest island yet. Super sized bosses, lots of secrets to discover. Don't let any rock go untold. Yes, and lots of challenge ahead. Well, I know you brought. I know you don't want people to necessarily have too much spoiled about the game, but you brought a little something. A little something, yeah. It's brand new footage of one of our new bosses. It takes place in an icy arena. Features some of my personal favorite attacks and transformations. We hope everyone enjoys it. All right, let's check it out. Transformaciones, jefes, un poquillo de escenario. Llevamos ya 1 hora del evento. Con la tontería. Ay, qué mona. Qué guapo, tío. Qué guapo, chaval. Esto será del DLC, ¿no? Lógicamente. ¿Dónde? Qué mono, oye. Now, if you want even more Cuphead, and who doesn't, tomorrow we will show you an exclusive look at Season 2 of the Cuphead Show when I co-host Netflix's Geeked Week, which will include new show and game announcements. It streams at 10 a.m. Pacific, 1 p.m. Eastern. And that's not all. There's more Summer Game Fest. Coming up next is the Day of the Devs Indie Showcase with I Am 8-Bit and Double Fine, then Devolver's Marketing Countdown to Marketing. Tomorrow after Geeked Week, there is the Epic Games Store Showcase at 11 a.m. Pacific, 2 p.m. Eastern, with news on Rocket League and the Tribeca Games Showcase. And Sunday, don't miss the Xbox and Bethesda Game Showcase with a look at the future of Xbox and Game Pass. Now we have some exciting news for Nintendo Switch and PC fans about Neon White, a game where you play an assassin from hell who slays demons for the chance to ascend to heaven. Pa Switch y pa PC. Uf. We're called neons. Sinners plucked from hell to do God's dirty work.
but I'm finding it hard to believe we're in heaven. Va con cartas, tío. Got 10 days here. New day, new mission from Almighty. You think you can win me over by showering me with gifts? Good thinking. La verdad que no me llama mucho. No me llama, la verdad. We've shown you lots of games today made by huge teams. Now it's time for a game made by a single father in Poland. Over the past year, he's brought on some help to bring his vision for a fast-paced action game, Midnight Fight Express, to life. Juego hecho por una persona que es padre y de Polonia. La piedra. You know the saying, get knocked down, get up again, that whole spiel. Well, it's time, partner. Time to rise up. Together. Hostia. Buena pinta, ¿no, tío? It's happening. The big guy's actually going through it. Tiene pinta de eso, de ser muy entretenido, de no parar, tío. The stink of corruption all over me. You know who put it there? Nah, not him. Me. Well, I ain't wearing it anymore. Mira. Neither are you. Tonight, we wash cuerpo a cuerpo, con armas. En el escenario se mueven cositas. Ojo. Such a cool game, and I'm happy to announce that a PC demo of this game is going live right now on Steam and will be part of the Steam Next Fest next week. I really want more playable games to get in the hands of you guys at home, and that's one of them. Check it out. All right, joining me now is Megan from Digital Extremes to talk all things Warframe. Megan, how you doing? I'm so good, my fellow Canadian. I know, we got a lot. We just happen to always have these Canadian teams on the show. I don't know how that works out, right? Okay. We do. Well, we have a great connection. We've also done a lot with Warframe over the years, and I know right now anyone watching on Twitch for more than 30 minutes, this show is going to get a special Twitch drop, right? That's right. I already have seen people getting it. So No. It's very exciting. She's right Gracias. there, loud and proud. Protea, 30 minutes for watching. Thank you for letting us kind of take over your special events category, but she is there and she is for you if you are properly linked up. No, Warframe, you know, as I said, we've done a lot over the years. You guys have done incredible things with the game, and I know you have TennoCon coming up in July, which is your big kind of event of the year to reveal what's next. What can you tell us? Well, I can't tell too much, but yeah, July 16th, 2022, it's a digital event again this year. Today, actually, we just launched the digital items for it, so you can get some in-game goodies, some really cool cosmetics, some merch, all that really great stuff went live today. But of course, the reason I'm here is to, you know, kind of debut. We have our Tenno Live during TennoCon, which is our big reveal of the night, and we usually do a little bit of a gameplay, a little bit of a demo, and I think a lot of people can suspect what it might be, but I'm here to kind of confirm what it is that Tenno Live is going to show. And what is that? Can I say it? Yes, I think you can. Okay, you're going to get your first look at the Duviri Paradox. Finally! Finally, I know it's been a couple years. But Duviri Paradox is going to be what Tenno Live is all about, and I'm so happy. The team worked really hard on the teaser you're about to see for it, and I'm just really proud and excited to show it. Awesome. Well, thanks so much for being here on Summer Game Fest. Let's take a look at that right now. La verdad que no me he enterado de nada. My child, my friend, what was done is done. New dangers. New choices await us now.
For now, dream of who we were and of who we have become. YouTuberi Paradox. Gameplay en otro evento. Da igual, dudo que lo juegue, la verdad. Y si lo ves, pues hay drops de cosas cosméticas y tal. Next, it's time for a new look at Honkai Star Rail, an Nada, juego upcoming con open world space RPG. Yeah, a lot of space today from Genshin Impact studio Hoyoverse across mobile and PC. This studio continues to deliver, and this new trailer reveals for the very first time a new and exotic realm players will be able to explore. Dios mío, que no me llama nada, tío. Esto es de locos, ¿eh? Nah, este es God, chicos. Listen. You are in a daze right now. You don't know who you are, why you're here. None of that matters. In the near future, you will encounter many perils. Esto me suena algo de que no parece esto del Genshin Impact. Es igual, loco. Nada, más gachapón. Que me cuesta, tío. Toma, veo. I have wine to soothe the souls of honored guests. Welcome aboard. ¿Tú quién eres? Ni fecha ni nada. And that's not all from Hoyoverse. Today, I'm excited to introduce you to Zenless Zone Zero, their next major new IP. Esto sí es de los del Genshin. Esto sí es. But what I've seen so far, it was announced a couple weeks ago, and it has the detail of Genshin Impact with a fast-paced action style. Here is the world premiere, a brand new look at Zenless's notable characters, armed enemies, and world of danger. Bueno, después de toda la pasta que han ganado, tío, no me extraña que vayan a por otro. Hoyoverse. Nah, más cachapón todavía. Yo, momento canecro, esta parte del evento, tío. Es que es igual, loco. Es igual que el Genshin, ¿no? La de porno que habrá ya de esto. La gente tarda 3 segundos en subir cosas de esto. Y eso es un furro con cosas eléctricas, mano. ¿Qué? Hostia. One of my favorite reviews last year was TMNT Shredder's Revenge, which reminds us all of the Turtles arcade games back in the day. Well, it's nearing the end of development, and the team wanted to use SGF as a way to reveal one exciting aspect of the game they've been keeping under wraps until now.
Hostia, como sea así en pixel art, la polla, Ya ves. Qué guapo, y además estilo todo antiguo, tío. Qué guapo. Qué guapo, tío. Se ve chulo, Se ve chulo, tío. Chaval, online de 6 personas, tío. Qué guapo tiene que estar eso, loco. Flipa. Qué guapo, tío. Me mola mucho, me llama mucho la atención, tío. Disponible el 16 de junio. Dentro de nada, chaval. Esta no es Viuda Negra. Y tu huevo, venga. Mañana fiera. Se ve, tío. Osuna. Eso es, tío. Venga. Estrategia, parece, ¿eh? Ahí. Otra vez. Ah, vale, más del Humankind, parece, Consola. Parece a la de siempre, loco. Es igual. How far will you push humankind? Ese tipo de juegos que no me llama, tío. No me gusta. Vale, día de lanzamiento con el Humankind allows you to shape your civilization by combining a multitude of historical civilizations from the ancient to the modern era. One Piece is celebrating its 25th anniversary this year, and Bandai Namco is bringing the mega popular franchise back to video games with One Piece Odyssey. Monkey to Luffy. Me salió un trailer, tío, en YouTube y this trailer reveals the setting, a mysterious island where Luffy and his Straw Hat crew become marooned in this exciting upcoming JRPG. Un RPG. The Straw Hat Pirates journeying along the Grand Line. Historia por Eiichiro Oda, chaval.
Ojito, La historia es por Oda. Me estoy comiendo spoilers aquí un poco, pero oye. Nami en el anime tiene demasiadas tetas. O sea, en el manga no tiene tantas. La de spoiler que me estoy metiendo, hermano. Se han salido muchos personajes que por donde voy no han salido todavía. Filled with new encounters. Ponme gameplay ya, mano. And hidden mysteries. ¿Te imaginas que el juego es canon? Unravel the adventure that awaits. In an Bonito, ¿no? Beyond imagination. One Piece Odyssey. ここはあなたたちの記憶をもとに作られた世界よ。 Esa línea de diálogo me ha recordado a Kingdom Hearts. From Atlas launches, and we've got your first listen to the English voice cast with this quick new look. ¿Qué? Ringo. Ay. Muy otaku, ¿no? Toda esta última parte del evento, parece. Pues mínimo 10 minutos quedan nada más. Y me estoy meando sobremanera, hermano. So that's our mission then, save the world. With so many new games featured across SGF events, you might be wondering how to plan for your summer gaming dreams. NerdWallet can help you find the smartest credit card to reward your gaming purchases at nerdwallet.com. The Epic Mega Sale is going on right now. Save up to 75% off top PC titles with an additional 25% off eligible products. And it wouldn't be the Mega Sale without the free games vault, featuring Maneater. Be sure to claim your copy before the sale ends on June 16th. Tune into the Epic Games Store Twitch channel for our summer showcase on June 10th at 2 p.m. Eastern, 11 a.m. Pacific. We're taking a look at new announcements and updates from PC titles heading to the store this year and beyond. Pasaría así todo lo... ¿Qué? You nuts? Anda, mira. Sí, como un sitio para tenerlo todo ordenadito. Desarrollado por Samsung. Como en la nube, ¿no? Parece. Ha sido una colección de juegos retro de Sega, ¿no? Parece. Sí. Está bien. Está guay eso.
Mario Rabbids 2. Ah, no. El furbo. You're gonna get hit with the unexpected in Mario Strikers Battle League. In this no-holds-barred, soccer-ish sport, chaos reigns supreme. So, prepare to do whatever it takes. Ah, tiene pinta de tener dos visiones. So much fun, it dos puntos de visión, ¿no? Mario Parece. Strikers Battle League, only on Nintendo Switch. Game rated everyone 10 and up. World Premiere. Hi, my name is Carl and I'm a developer on Metal Hellsinger. You know how in some games where the music's really good, you feel compelled to move and shoot to the beat? But what if you had to? In Metal, the better you are at slaying to the beat, the more intense everything gets. And we have vocal performances from legendary artists like Serge Tankian from System of a Down, so while headbanging isn't mandatory, we do recommend it. Our demo is live now on Steam, Xbox and PlayStation platforms, so go check it out and slay to the beat. Sí, esto sí que es Doom, ¿no? Por cojones. Ok. ¿Aceptaré alguna vez los juegos que digo? ¿O no? Esto tiene que ser Doom, hermano. Es el estilo de música que tiene el Doom. Ah, no, no, coño, esto no es Doom. Es un juego. Es que me he vuelto a calentar. Esta ya que le mola también, seguro. Metal, yo no sé qué. Que hace más daño si va al ritmo de la música. That one was Metal Hellsinger, coming later this year from Funcom, a rhythm shooter with metal music. And right now, as they mentioned, a demo has launched on PC, Xbox, and PlayStation. Ah, y la demo la puedes probar ahora mismo. Next up, a new game launches tomorrow, The Quarry from Supermassive Games. This spiritual successor to Until Dawn stars David Arquette and an all-star cast. It's getting great reviews, and this is one of those binge-worthy teen horror entertainment experiences where your every choice shapes otra historia de esas del juego este como de miedo y tal. Camp in upstate New York. Que sale mañana. First look at the launch trailer. Family is the most important thing in the world. De lo de Man of Medan, ¿no? Era como el juego que lo recopila toda la historia esta. Puede ser. O me confundía. O Man of Medan una de las historias. So you pull on that rope and you're just gonna fall right down to the bottom of the well with the rest of them. And what's the point of that? What? There is a lot more to this than you realize. Like what? Este juego tiene que ser un cachón de jugarlo, tío. Cover-ups. I think the whole Hackett family is in on it. You have no idea what's going on here. Las animaciones faciales son un poco. All right, let's do this. Who should I call? 911. You mean 911? Who says 911? Goodbye, cruel world. We gotta get out. I'm gonna enjoy watching you die. Sí, a la de. Esa era la de Expediente Warren. This isn't a ghost story. It's a creature feature. It's really happening, and you're all in it. Esa era la de Expediente Warren, chaval. La vieja, tío. Them's the rules, you noob. Back at the Game Awards, we were proud to reveal Nightingale, a shared world survival crafting game from Inflection Games up in Canada. Now it's time to give you a brand new look and deeper look at the game.
including its innovative realm card system that lets you impact things like the weather pattern, resources, and challenges in its procedural realms. Here is your exclusive new look. Oh, me estoy meando mucho, Vale, lo que se ve es de la pre-alfa. You're alone in the realms, I'm afraid. The portals are a mess. Not even sure if Nightingale made it. Given how fragile you humans are, I'd say that staying fed, dry, and rested should be your priority. If the portal arch is inactive, you'll need to make realm cards from rare resources. Once you have realm cards, you can activate the portal. Beware. Foul things lurk in the interrealmic void, waiting to get in. Be ready with your axe pick. No estoy entendiendo nada, hermano. If we shadows have offended, think but this, and all is mended. Ni idea de lo que va, hermano. The Saints are marching in on August 23rd with the reboot of Saints Row that we revealed last year at Gamescom. And today, we're happy to announce the launch of the Boss Factory demo across PC and console, which lets you design and set up your character. And since it's Saints Row, you guys are going to have a lot of fun with this one. Check it out. Algo de una demo para PC y para consola. You gotta do something to capture people's attention. So what do we build next? Me. Un titi. We are so good at this. De swaggy es. La puta madre. ¿Cuánto tiempo se lleva sin usar ese verbo, tío? Ese adjetivo. Andiamo. Seriously, this is perfect. Dinner and a show, baby. Muy centrada en la personalización, ¿no? También parece. No, mire. Bueno, bien, parece que tiene una burra de opciones, ¿eh? Mucho caos, ¿no? Parece. ¡Locura! Sí, en toda la plataforma. Next, we've got an exclusive first look at extended gameplay of Warhammer. Con esto sí que lo flipará el Jagger, chaval. Shark's follow-up to the critically Que acclaimed esto le encanta. Darktide series. Darktide promises intense 4-player co-op action and terrifying enemy hordes to team up against. And it's out on September 13th for PC, on Steam, and exclusively on console on Xbox.
Que el Total War Warhammer le flipa al llave. Manufacturer MHL1736 is heading towards a power systems failure thanks to a bit of heretic sabotage. So you're going to restore the coolant and hopefully save the day. Get in, access the operations array, and use the cryonic rods to flush the system. Preferably before something explodes. Head on through the ventilation tunnels and look for an access point. This way! Move it! Qué guapo, ¿no? Ya ves. Set your data interrogators. If all goes well, we can unlock the system, prime the rods, and send them where Qué mona. Qué cantidad de bichos hay, chaval. Qué guapo. That's the first part done. Get to the base of the matrix bar and put those cryonic rods to work. What are you waiting for? Get it in place. Now. You finished here? Look for a way out. Frenético, tío. Toma. Ni tan mal, oye. Septiembre del 22. Bloober Team is known for psychological horror games like Blair Witch and The Medium. Today, they are ready to reveal their latest creation made completely in Unreal Engine 5 for a visceral horror experience. It's a return to the world of layers of fears. Get a dose of this. Someone once said insanity runs Todavía en in our desarrollo. family. Let it run. Digo que limpiar el cuadro, hermano. Un montón de polvo. Se ve guapo, Anda. Fierce. They say it's a tale of sadness and guilt of an artist trapped in a place beyond redemption. It's a lie. This is a story of my fear, pain, and hatred of the horror. Hostia, chaval. And it Pintote. to tell. Sí, Now I see it. All this misery, all this suffering. There was no other way. Shouldn't have. You really shouldn't. Revenge Engine 5, es que cómo se ve ese motor, tío. ¿Cómo se ve, loco? Principio de 23. This October, Gotham Knights arrives. Batman is dead, and it's up to the Batman family, Batgirl, Nightwing, Red Hood, and Robin to protect Gotham. To give us an exclusive new look, let's head to Montreal to hear from executive producer Fleur Marty. Un pequeño vistazo, vamos a echarlo. Welcome from WB Games Montreal.
I'm Fleur Marty. I'm the executive producer on Gotham Knights. Today, we are thrilled to share more with you on one of our beloved knights, Nightwing. This showcase is the first in our character series, and we're really looking forward to share more with you as we continue working towards our launch on October 25th. So, creo que van a enseñar un personaje nuevo. And stay tuned. Porque hasta ahora solamente se habían visto dos. Creo, I had nothing. And then this city became my home. Its people became my family. Gotham gave me everything. Gotham. It deserves to feel safe. Pero si eso era del formite. No matter how hard we try, there's always more to do. And now, it's up to me. Got time for a dance, Nightwing? I got this, Bruce. Es como... Tiene toda la pinta de cómo se protege Gotham tras la muerte de Batman, ¿no parece? That was Gotham Knights. Bueno, esos eran los discípulos suyos, yo sé. Look who it is. Neil Druckmann from Naughty Dog, co-president of Naughty Dog. Great to have you with us, Neil. Bueno, it's Naughty been Dog. An eventful day on the internet for Naughty Dog fans, and I think we jinxed ourselves. We were joking about last night, like, watch the assets leak, and lo and behold. ¿Te imaginas? Well, the good news is there's some stuff that hasn't leaked that we have lots to share with people about all things. Remake del... First of all, it is it's a big month for Last of Us fans because Last of Us 1 and 2 both launched in June, and it's nearing its 2-year anniversary for Last of Us Part 2, which is hard to believe. Yeah, it's crazy. 9 years for Last of Us 1, 2 years Remake for del Last 1, of Us 2. Cuidado. And we still hear from fans. They're still sending us letters and art, and these characters in this journey and this world mean so much. Hace bastante que salió, Le pega mucho salir ya un remake. Amazing. Like Last of Us Part 2 early this year passed a pretty big milestone. It sold over 10 million units. And that kind of support, that kind of success, we're so grateful to our fans. It has allowed us to grow as a studio, and now we can take on multiple projects, more than we've ever had at the same time. Qué bien, qué bien. Projects, okay, very que tras el 2 han tenido muy buena ganancia. Last of Us fans expect in the future from it? Oh, thank you for asking, Jeff. Yes. So one of the things we've mentioned a while back is what started out as a multiplayer mode has evolved due to the team's ambition. They really wanted to do something beyond what we've ever done before at Naughty Dog, and we felt the way to do it justice is to make it a standalone title. And they've been working on it for the past 2 years. Ambition has grown, and we're not quite ready to fully unveil it, but we're ready to lift the curtain a little bit and just give you like an update of where we're at. Okay, well, what can you tell us about this new standalone multiplayer game? Yeah, so we have a concept art that we want to show. But what I can tell you is that this game is big. Okay. It's as big as any of our single-player games that we've done, and in some ways bigger. Multijugador de Naughty Dog. Telling that story is very unique to this game. It's got a brand new cast of characters. It takes place at another place, another part of the United States. It's like a city might be somewhat familiar to some people. I'm sure our fans have already figured it out. And it's really cool. And it's being en esa imagen seguro que había un montón de secretillos y todo eso. And Joe Pantnati, all veterans of Uncharted and Last of Us. And you're going to see a lot more of this game come next year. Next year, so wait till next year to hear more about that one. Okay, well, very exciting that this has evolved. El año que viene más info. Incredible. I can't wait to see Naughty Dog storytelling fused with multiplayer live game. It's something special. We can't wait to show it either. Okay, well, that's not all. We also have something that I've been reading about on the internet every day. It feels like up in Calgary, they're filming the Last of Us show for HBO, right? Yeah, so la serie, ¿verdad? Last year, we've teamed up with Craig Mazin of Chernobyl fame and HBO to adapt The Last of Us into a TV show.
They've been filming and puede quedar muy guapo eso, tío. Pretty incredible. Pero no, juegazo, la verdad. Back, when we're looking at back at Naughty Dog, we can't help but feel emotional because not only is it so good and the quality is so high, it's so authentic to what we've made in the game. Que se parece mucho al juego. Por lo visto. I couldn't be proud of, like, again, Craig and that whole crew and everybody that's up there. And they're actually, their last day of filming is tomorrow. El micro, so the entire series, last day of filming. Last day of filming is tomorrow. Craig is up there right now, kind of wrapping it all up. So it's pretty close. It's closer than you might think. And you actually got to que la salida está más cerca de lo que parece. Yes, I think that really speaks to the kind of collaboration and trust that exists between Naughty Dog and HBO. They invited me to direct one of the episodes. I think we have an image from the episode I actually directed. Oh, cool. Okay, so first look. Let's take. So you ya see, ves. this is a certain. Buah, le pega muchísimo al actor este. Ah, no me sale el nombre, tío. Sale en Juego de Tronos también. Pedro Pascal and Bella Ramsey. Buah, le pega mucho, tío. Not only directing them, es igual, hermano. Episodes. They've thrown themselves at these roles for a whole year. Watching the nuance that they bring to these characters, their relationship on and off camera, I couldn't help but think about Troy Baker and Ashley Johnson. It felt so similar to the chemistry those two actors had when we made the game. And it really feels like this is going to be. Sí, eso, que se parece muchísimo al juego, la verdad. Las relaciones que hay entre los personajes y todo eso. Well, I mean, that first image that they put out, it just, I mean, it feels like the video game. Everything that I've seen, both public. Está guapo, tío, que hagan cosas así con los videojuegos, tío. See Joel and Ellie from the front side now for the first time. So we'll see more of that next year. That's coming as well, right, Sirius? You'll hear about it very soon. That's okay. All I'll say right now. All right. Well, Last of Us HBO, very, very exciting. And I hear you actually have a couple actors from the show who are going to join us here. We happen to have a couple actors here that are part of the show. We should bring them up. Okay, come on up. Oh, what's up, guys? Oh, hello. Oh, surprise. Troy's back again. Hello, I know. Ashley. Oh, hi. Good to see you. I'm a little confused. I thought maybe Pedro Bella, but Troy Ashley out here from the game, right? So when Craig and I started working on the show, almost one of our very first meetings, we said Troy and Ashley have to be a part of it. And we're such fans of like the talent and the like helping us create Joel and Ellie. We felt like it was so important that they become part of the show. And it has to be more than just like kind of like a wink to the camera and like a cameo. Okay. These are real roles that we're keeping under wraps for now. But man, I'm bummed that I couldn't be there with you guys when you filmed this stuff. There's been so much stuff I feel like so good on the internet. There's so much like talk about what's being filmed, and I think that's you guys have kept a complete secret that you were up there and you. Tío, no he pillado todavía el papel que tienen estos dos con la serie. No me he enterado muy bien. Except for the date. It was one of the hardest things for us to do is to not let people know that because we're so proud of it and the work that we did. We worked hard. Solamente me acabo de enterar de que lo que más complicado les ha hecho ha sido callárselo. Porque están muy orgullosos de lo que met with literally every person that I met on that crew is such a fan of this game, and they all knew what it was that they were working on and committed to working on this project because of their fan and their love for the. Y que ha salido también porque toda la gente que está trabajando sabían de la historia, de cómo iba el juego y todo eso. The attention to detail, the crew was amazing. Y que todo está muy bien cuidado. Man. They're so. Pero se les nota, se les nota que están bastante orgullosos. Describe that feeling of sort of seeing them in person. It's like the characters coming to life, but it's so much more than that. I feel like I can't fully explain it, but I am so excited to be a part of it, and I can't wait to see it. I think it is going to be una de las series más guapas del año, tío. Cuando salga. I love the story. I love. I'm so excited about the series and the fact that you guys are going to be in it and undisclosed roles. I'm so fascinated how it's going to sort of bob and weave and you know, are these characters we know from the game that they're playing? New characters? Can you tell us anything? Yes. I can tell you. So sneaky. All right. Well, we're so excited. Maybe it's already on Twitter by now. Hey. All right. Well, let's talk about what was on Twitter earlier today. Lots of talk about the idea, or really what's happening is it looks like you guys are remaking the original game, and this is like a ground-up remake. Is that right? That's right. We wanted Estamos hablando del remake del 1. Definitive version of the first game that wasn't encumbered by any technology. Wanted to find a way to get even closer to our original vision, and we're able to do it on the PS5 and PC. And instead of talking about solo para la nueva generación, Last of Us
Part 1. Solo para nueva. Hostia, chaval. So why'd you leave Boston? I've been on quite the adventure, little brother. I reckon it's got something to do with that girl. It's got everything to do with that little girl. Loco. No he dado del 22. You know, I've never been this close. It's the outside. So is that everything you hoped for? Can't be any worse out there. Can it? Estaba mal, ¿no? Once upon a time, I had somebody that I cared about. And in this world, that's good for one thing. Getting you killed. I can take care of myself. How many close calls have we had? I get into trouble down there. You make Hostia. every shot count. I got this. Hope you know how to use that thing. I've had some practice. Wow, tío. Truly one of my favorite games of the past decade. Guys, what's your reaction to that? Yeah, we hadn't seen that yet. Yeah, you're watching it in real time. Yeah. Pero ¿y qué? Posible, ¿no? Because you did these performances you did a decade ago. No entiendo, no entiendo. I mean, you used the original. Eso lo quiero ver otra vez, la fecha, tío. We came up with a process where we could take the original animation that we did for the faces and kind of like retarget it on these new rigs that have a lot more fidelity. And then the animators went back and studied Wow, flipa, how hermano. much it has changed. That you went Hostia, chaval. Everything was rebuilt from the ground up. Same art director, re-art directed the whole thing from the ground up. But Qué the great barbaridad, thing about hermano. these faces is that they're closer to the original performance. All the animators went and studied those videos and got it closer to what you did on set than we could have achieved before. And that's just like one of the things we could talk about, like this brand new AI, like all the combat is redone. Hay muchas cosas que se han hecho de nuevo. 60 frames per second, all the stuff you're getting on the PS5 again. A 60 FPS. Knowing because of the show, because they're all new players for PS5 and PC. Yeah. We wanted them to have the Y para definitive PC, version chaval. of The Last of Us. Amazing. Well, now you guys get to replay. I mean, when was the last time you Hermano. guys played the ¿Cómo game? se veía eso, tío? I actually played it again just to refresh my memory before working on the show. I was just a glutton for punishment, and I went straight from playing never part played 1 straight into part 2. And so the last time that I played literally would have been 2 years ago, since we're celebrating the anniversary of part 2 coming out. So I mean, it looks like I'm definitely going to be up for another playthrough with this. I can't wait to go back because it was you guys did such an amazing job on that original game, and it's really, when you play it, when you see it in motion, it's really night and day from what it used to be. I imagine that think of The Last of Us 2 combat, but kind of that back in The Last of Us 1. Well, it's the whole all the new animation. ¿Cómo estaría jugar eso, de verdad, everything we've learned on 24 Last of Us 2, we applied to this again to give that. Wow, ¿cómo se veía, to give a hermano? quick shout out. This project is headed up by Matthew Gallant and Shauna Skye, and you'll hear a lot more about it and see a lot more about it over the coming weeks leading up to the release September 2nd on PS5. All right. And shortly thereafter on PC. We will look forward to that. Neil, you've talked a lot about games directed by other people. What are you directing? You still making games? Still making games. I haven't given up my day job. It's a little early to talk about. Tiene toda la pinta de que esto es el último evento, tío. El último. You do have a new project. Do have a new project. But we'll save it for another summer game fest. Lo último que se me ha enseñado, tío. Okay, well we'll see. We'll try it. Muy tocho, la verdad. Troy, Ashley, Neil, thank you so much for dropping by Summer Game Fest, and I am so excited. Si se enseña algo más, vamos. Is returning, as you said, in September. So thanks, Ya guys. tiene que ser bastante más pepino que esto. All right, well, that is going to do it. Thanks to Naughty Dog and PlayStation for that very special look at The Last of Us and the entire franchise and where things are going. Very, very excited about that. All right, Summer Game Fest continues over the next few days. Coming up right now on this very stream, Day of the Des with I Am 8-Bit and Double Fine. ¿O no? Including in the ¿Qué? ¿Qué está pasando? Mano. exclusive new look at the planet Atlanta.
and then the Devolver Digital Showcase. Tomorrow, we've got Netflix Geeked Week, which I'll be co-hosting, and the Tribeca Games Pondrán algo en plan paranoia al Epic final. Games Store Showcase. And then finally, Sunday, it's the Xbox and Bethesda Games Showcase. You can stream them all at summergamefest.com. As for me, I'll see you again in August when we are back live in Cologne, Germany for Gamescom Opening Night Live on August 23rd. And then the Game Awards will return in December live from the Microsoft Theater in Los Angeles. Buah, vaya puto Finally, año, I'm tío. excited to share that Summer Game Fest will return in June 2023 as a Hostia, digital and in-person event to bring the gaming community together. 2023 con gente ya, tío. Remember, there are more events and announcements to come. Qué guapo, hermano. Buah. Qué guapo, tío. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Day of the Devs. Day of the Devs. What? You don't know what Day of the Devs is? Day of the Devs is the greatest and definitely the oldest independent games festival. Día de los It was desarrolladores. 10 years ago by Double Fine Productions and I Am 8-Bit to celebrate the best independent games out there and bring them to you, the fans. We wanted to bring developers and players together to get together, play games, and have a great time. It used to be a physical event only in San Francisco, but now it has gone digital so the whole world can enjoy it. And we're really excited this year to be part of Summer Game Fest. So sit back, relax, put on your party hats. This thing? I'm supposed to put this on? That's right, everybody, put on your party hats. Everybody. It's okay. Everybody. That's right, that looks good. Now we're cooking. Put on your party hat and enjoy Day of the Devs. Ah, que esto sigue. Hay ahora aquí algo. Okay. We got a new one today. This is from a good friend Michael Frey and Rafael Munoz. Previously, Michael made a game called Kids with Playables that we published at Double Fine Presents, and this is his new one. It's about the limited time we have on Earth told through the Esto ya es demasiado, creo yo, This is called Time Flies. Hello, everyone. My name is Michael. No. Vale, sí, es como que el evento sigue, pero no es Summer Game Fest. Es otra cosa totalmente diferente. Vale, pues me vais a permitir que vaya a mear, ¿vale? Voy a ir a mear, que me estoy meando basto. Me preparo la cena, ¿vale? Y le hablo a mi primo, ¿vale? Para entrar aquí en llamada y ver si comentamos esto un poquillo, por encima. Así que dejarme unos minutillos, porfa. Que bueno, como voy a estar un rato, la verdad, porque tengo que echarle el maíz, tengo que echarle atún y todo eso, os voy a poner musiquilla, ¿no? ¿Me ha entrado o qué? Para que no estéis tampoco aquí todo aburrido, hermano. No es plan. Así que a ver qué sale por aquí. A ver, algunas en condiciones. Vale, sí, estas dos que van a salir ahora, que están guapas. Que ahora vengo, ¿vale, señor?
Venga. Pues ya estoy aquí. Que bueno, le voy a hablar a mi primo. Vale. Cuando salgo, decídete que siempre algo. Esto lo voy a dejar por aquí pillado. Fijarse. Todo lo que ha apuntado, hermano. Ha sido un evento guapo, ¿eh? Ha tenido bastantes cosas, tío. Me ha gustado mucho. Vale, me voy a subir aquí. Vale. Esto me sube un poquillo. Y lo dicho, le voy a hablar a mi primo. Uy. Por delante pasa, a ver si esto me extraña. Esto lo quiero un poquillo, que estoy mal centrado aquí. Vale. Esto. Vale. Parado. Abro aquí el WhatsApp web. Le voy a hablar a mi primo, le voy a decir que si está ready o lo que sea. Que bueno, es otra ensaladita hoy. Hoy le he echado el combo de siempre. De pimiento verde, pimiento rojo, cebolla. Y después le he echado aguacate, le he echado atún y maicito. Está bastante bueno. Después salsa de soja. Es con lo que me gusta aderezarla. Y queso también. Queso curado. Bastante bien. El otro día también me salió muy buena, la verdad. Verdad, las ensaladas son la polla, tío. Que bueno, el agua fresquita. Porque he sido el puto amo y después la he metido. Y antes la he metido en el congelador. Bastante fresquita, de hecho. Que pues le voy a hablar nota a este. Vale, a ver si está o lo que sea. A ver si estoy cenando y eso. Voy a ir mientras, por lo que sea, voy a ir mientras abriendo el Discord. O sea, no el disco, sino el Discord. Parece que me ha hablado, ¿no? Parece ser. Voy. Venga, se va a meter. ¿Discord para ver la charla o qué? O el Summer. Y yo, como no se haya visto. Como no se haya visto nada del evento, me voy a reír, hermano. A ver si me carga esto. Capaz de que no se haya visto nada, ¿eh? Verás tú, hermano. Ah, vale, en 5 minutos. Vale. Verás tú que este no se ha visto nada, hermano. ¿Me dices Discord para ver la charla o qué? ¿Plan qué charla? Ah, vale, la del Ibai con esa gente. Que es verdad que ahora mismo está el Ibai con... Ah, no, ahora mismo no. ¿Cuándo es? Ah, este niño está empanado. Porque el Ibai va a empezar ahora una charla. Pero es que a mí me resulta feo verlo en directo, hermano. No sé si veo que hay gente de los grandes haciéndolo. Lo hago. Las cosas como son. No voy a ser yo aquí el único pringado, ¿no? Que sea doctor, ¿o qué?
Siempre vuelvo. Porque no sé qué va a querer hacer este hombre. Mi primo me ha dicho que el Summer Game Fest se pensaba que era más tarde. Vale, le he dicho que... Le he dicho que, bueno, como él no se ha visto nada... Bueno, voy a ir cambiando por aquí la categoría. Como él no se ha visto nada de lo que ha salido en el Summer Game Fest, pues le he dicho que le digo así lo más tocho y tal, por si quieres ir buscando trailers y todo eso. Así que vamos a salir un poquillo del paso. Pero es que yo no sé si esta gente si por ejemplo el y Juan va a ver las charlas. Para mandarme por si quiero poner como unas alertas, unas cosas que va con eso. Escúchame, ¿tú qué Me pasa? pone que ¿Conoce a todo el mundo, 45 títulos me pone aquí, Juan. Pero ya sabes. Nada, tiene pinta de que no. 45 títulos. El evento ofrecerá 45 nuevos títulos, incluyendo títulos que todavía no se han anunciado. Es que la verdad que me da, es eso, me da mucho de esto el ver cosas en directo cuando lo está haciendo otra gente, ¿sabes? Pues es que es lógico que, por ejemplo, el día de la velada no me voy a meter yo ahí a verlo en directo. Pues queda muy feo, ¿no? A mí. Hola. Mano, ¿no te da vergüenza, tío? No te escucho, ¿eh? ¿Cómo no me vas a escuchar? Hola. Hola. Ah, bueno, espérate. Que tengo que... ¿Me estás escuchando? Estoy viendo el directo, pero no te escucho, ¿eh? ¿No te da vergüenza, tío? No te escucho. Tío, ¿tienes auriculares o algo? Espérate, es que estoy... No te escucho todavía. Así, espérate. Espérate. Ajuste, ¿dónde está aquí ajuste? Voy vídeo. Dispositivo no te escucho todavía. No, este no. ¡Ey! Ahora. Primo. Ahora. Pero se me escucha guapo, ¿no? Sí. Vale, Puto streamer. ¿Qué? Puto streamer. Y yo. Envidia. No sé, ¿te estás escuchando tener directo o qué? Para que me digas si se escucha bien y todo eso. Si se te escucha bien. Habla. Dime cosita. Hola. Dime cosita al oído, primo. Bueno, antes que nada, un saludo para Tchouaméni, nuevo fichaje del Real Madrid. Vamos. Grande. Sí, se escucha bien, ¿eh? En el directo. Guay. Yo me voy a subir un poquito de aquí porque te escucho. Mira que te tengo subido del Discord todo harto, hermano. Pero te sigo escuchando medio bien. Claro, sí, está bien. ¿Y ya cómo estás, nene? Bien. Y ahora mejor, tío. Todo aprobado. Vamos. ¿Sí? Ole. Sí. A ver, teniendo en cuenta cómo te fue el año pasado, bastante. Hijo puta. No, pero es que lo hice a propósito para bajar expectativas este año. Pero, tío, pero es que... ¿Cuántos te quedaron? Todas, ¿no? Algo así. ¿Qué dice? 5 de 7. Tú cambia el título de directo. Pon mejor directo con mi primo, anda. Nada, broma. No, pongo charla con expertos de videojuegos, ¿no? Del Summer Game Fest, por ejemplo. Sí. Man, es que no me he visto nada, tío. Pensaba que era a las 11. Y yo que era un nota, hermano. Pero si el año pasado creo que se quedaron hasta las tantas, ¿no? El Alex, el Capo y estos. Sí, pero hablando, hijo puta.
Y bueno, ¿cómo hacemos? ¿Me vas contando? Espérate, que estoy mega concentrado en escribir, hermano. ¿Qué estás haciendo? ¿Una tesis? Casi. Que pues sí, mira, si quieres pues te voy diciendo. Y mientras pues voy comentando un poquillo. Y yo, ¿qué está pasando ahora? Que ha pegado un tirón importante. Que pues te voy... Mientras que te digo lo que ha salido, pues tú vas buscando lo que quieras, ¿no? Y pues mientras voy comentando yo un poquillo de lo que he visto, ¿no? Mole. A mí en español, ¡Vámonos, churra! Madusa. ¿Qué era eso? Fresa, loco. Estoy traumado, tío, con esa palabra. Todo catalufo. Ya, tío. Que bueno. ¿Tú te viste el State of Play del lunes o algo así? No sé cuándo fue. ¿Qué? Ah, sí. Ah, pues el evento ha empezado enseñando un poquillo del gameplay del Street Fighter 6. ¿Y qué? Está guapo. A ver, yo es que la verdad, yo no he llegado a jugar casi nunca en serio un Street Fighter, la verdad. No, ni yo no creo ni si he jugado. Yo me acuerdo una vez es un miticazo. ¿Qué? Que es un miticazo. Ya, claro. Que yo habré jugado 2 o 3 veces con tal, la verdad. Pero sí que es verdad que tiene buena pinta, las cosas como son. Pero sobre todo también por el tema del competitivo y todo eso. El competitivo tiene pinta de estar... Ya, eso es una locura, en plan, los juegos rollo Mortal Kombat y eso, la peña que sabe los combos perfectos. Exagerado, tío. Pero la gente el Ángel y Saras, creo. ¿Qué? El Ángel y Saras creo que es un pro que flipa. Pero la gente cogiendo los mandos con los 2 dedos como si fueran garras, tío. Flipa, hermano. Con los pies, primo. Pegándole a los botones con la nariz, a ver ya. Con la lengua, tío. Pero ¿y el Street Fighter este para qué consola sale? A ver, yo creo que para Play, para Xbox y para PC no lo sé, la verdad, eso no me ha apuntado. Lo único que tiene pinta de rollo mundo abierto un poco. ¿Qué dice? Sí, te lo juro. Pero entonces han cambiado la fórmula, digamos, ¿no? No, si pero Street Fighter era... mundo abierto de que te puedes ir moviendo por el mapa y todo eso. Y después para la hora de combate y todo eso no será en 3D, será como de toda la vida. Vamos, será, no, es. Pues está guapo eso. Sí, que se puede... Rollo... ¿Te has visto cómo va el NBA? Esta última. Pues más o menos ese estilo. Tiene toda la pinta. Roleplay de Street Fighter 6. Marbella vais 2 en Street Fighter. A cops de puny. Barra a mí le pega un puñetazo, ¿no? Barra a mí Hadouken. No, ¿eso de dónde era? ¿Qué estás cenando? Ensalada, hermano. Hostia, qué raro. Sí, yo no he cenado todavía, ¿eh? ¿No? No. ¿Y tienes algo pensado o qué? No sé, abrir la nevera y que me ilumine el apetito. Cacaolá, hermano. Sí, lo tengo. ¿No tienes? No. Un café a las 11. No pego ojo. Y yo, ¿qué catalán de mierda eres, No tienes cacaolá, hermano. Tío, hace mucho, en verdad. Bueno, que sea, a lo mejor tengo uno, pero que caduca de aquí nada. Coño, pues bébetelo, no, yo puta. No, que no lo sé, he dicho que a lo mejor. Que sí, que no me rayas. Que lo segundo que ha salido ha sido un juego, mano, que yo me he motivado a pechar por las cinemáticas que salían y todo eso. Pero yo digo, y yo no vea. Porque es de Alien, ¿vale? Aliens se llama, sí. De Aliens. Y tío, salían unas animaciones guapísimas. Y de repente, al final sale como un poquillo del gameplay. Y es rollo Diablo. Plan, ¿cómo se ve? Plan desde arriba, un poquillo perpendicular y todo eso. Y digo, hermano,
tenía una pintaza de ser como el Alien Isolation. ¿Lo has visto ese? Sí, pero como base, en plan, y desde arriba. Sí. Como ¿Cómo se llama? un poquillo Aliens Dark Descent. Busca gameplay. World Premiere, Review Trailer. Ah, esto es trailer. Bueno, métete y mira un momento el principio. Son las cinemáticas esas que salen. Que ahí tenía un pintote que flipa, hermano. Y después vete como un poco para el final y ahí sale un poquillo el gameplay. Pero si es de la industria, en plan, de la saga de Alien o es simplemente Aliens. Es que no sé, de verdad. No sé si es de la misma desarrolladora ni polla de esa. Ah, hostia, sí, tiene toda la pinta. Sí, este es el Alien de siempre. Ya, pues sigue viendo cinemática y después te vas para el final. Pero, vale. Aliens Dark Descent. Hostia. Qué movida, ¿no? Pero sí, ¿qué estás viendo? ¿Cinemática o gameplay? No, al final, el mini gameplay este. Parece como un comandos, ¿no? Sí. Pero que yo qué sé, yo estaba viendo el trailer y digo, hermano, qué locura. Va a ser parecido, un montón de sustos, yo no sé qué. Y de repente, pim. Ya. En plan, que lo mismo después es un juegazo y está guapo, pero... toda la animación esta y después un juego de fútbol de aliens. 240 dislikes, me ha gustado mucho. Dislike. Pero ¿cómo te salen los dislikes si eso lo han quitado? Tú vives en la prehistoria. Hay una extensión. Ah, cabrón. Cabrón. Hijo de puta, pues yo no me enteré de eso, puñeta. ¿Has escuchado la nueva de Bizarrap? Un poquillo. Que es reaccionar. En plan, para un vídeo lo harás. No, tío, es que de reaccionar a una canción me da pereza, tío. Digo, como has dicho un poquillo, pensaba que ¡Qué gallo! Es el micro, que hay distorsión. Déjame beber agua. Pues está, en plan, es un el tío. Yo lo que he escuchado me suena, ya cayó la noche, ese palo, un poco, ¿no? ¿O no hay alguna parte que es muy parecida a eso? Es una locura. Sí, pero de las últimas, de las que más me gusta. No, sí, yo lo poco que he escuchado, diferente por lo menos al resto. Bastante bien. Vamos, primo, siguiente juego. Vale, pues continuamos con The Callisto Protocol. De eso salió en el State of Play. Que tiene una pintaza, hermano. Ese tiene una pintaza, hermano. Qué locura, tío. Callisto Protocol. The Callisto Protocol. Evaristo. Claro, este es como el Dead Space este. Sí. Tiene una pintaza, hermano. ¿Son todos los mismos, no? ¿O qué? Creo que sí. Porque, vamos, a la pinta. Sí, de una, tío. Esto. La mirilla, la barra de vida en el cuello también. Y sale súper pronto, tío. Sale el 2 de diciembre, Sale el 2 de diciembre, tío. Sí. Ya ves, de una si la armadura es igual. Pues habrá que descargarlo pirata, ¿no, primo? Aquí y ahora juegos. Tío, hoy me he descargado el Red Dead Redemption 2. ¿Sí? Sí. Hermano, tú sabes que esto, como lo escuche un agente de la ley, acaba en la cárcel, ¿no? Pero es todo supuestamente, permíteme decirlo. Claro, también lo pirateas, pero te compras las licencias, ¿no? Del juego. O sea, yo no he pirateado el juego, me he pirateado un gameplay, ¿vale? Que en plan, game, juego,
No sé, Claro. lo habrán malentendido, ¿sabes? Es como yo he pensado la excusa porque, bueno, cuando estuve en Londres, entramos a la abadía de Westminster y ahí nos llegó un nota y nos dice no videos. Y digo, sí, mañana crack. Y si tú imagínate que por lo que sea lo ven los agentes federales de Londres, me dicen, escucha, borra esta máquina. Le voy a decir, no. Yo no he echado vídeos, yo he echado una burra de fotos que al ponerlas juntas forman el vídeo. Y llega la Guardia Real de la Reina. Hey, excuse me, sir. ¿Tú has visto vídeos de los payos esos, tío? Parecen robots, o sea, no... Ah, sí, bueno, sí. Si van en línea recta, grabé un poco de sí, esa gente, tío. Sí, si van en línea recta o te apartas o te pisan, tío, o te empujan. Tío, pero nosotros fuimos y pensábamos que el día que estuvimos allí, el domingo, iba a haber un cambio de guardia de esto y no lo hubo. Pero aún así, vimos a dos de ellos estar por ahí caminando y en plan, mano, tiene que ser de aburrido eso. Ya, pero a la gente que una la hora hace... así, dando vueltas. Ya. Acabas loco, tío. O sea, la gente que hace eso tiene que estar... Vamos. Una devoción por la reina que flipa, ¿sabes? Exagerado, tío. Bueno. Que bueno, del Calixto Protocol este se ha visto gameplay nuevo con respecto a lo que enseñaron en el State of Play. Y escúchame, hay desmembramiento, es súper violento que flipa. Claro. Flipa, hermano. Exagerado. Salía una parte en la que moría el tío al que controla. Plan, moría por una trituradora, hermano. Qué locura, tío. Qué guapo, chaval. Pero yo no entiendo, ¿van a sacar el remake del Dead Space no sé cuál? ¿No? ¿De aquí poco o qué? Yo no me he enterado de nada de eso, la verdad. Algo me suena. Mira, estoy viendo lo de la trituradora. Ya ves. Flipa, tío. Una salvajada, tío. ¿Qué más? Bueno, eso sale el 2 de diciembre. Después después ha salido del Call of Duty, el Modern Warfare 2. Hostia, vi el tráiler. Que a mí, personalmente, los Call of Duty me la sudan muchísimo. Pero, pues bueno, para la gente que le gusten, ¿no? Pero, ¿qué va a ser? ¿Remake o es una historia nueva? No tengo ni idea. Ah, yo entiendo remake porque sale el Soap y el Ghost y eso, ¿no? Pero es que también... ¿Tú sabes quién es Alejandro? ¿Alejandro quién? Pues entonces, sí, ese. Entonces, yo creo que es una historia nueva, tío. Porque han dicho... Estaban diciendo algo de que querían enseñar quién era Alejandro. Que es como un personaje que es muy capaz de hacer cosas. Así que yo creo que sí, que tiene que ser una historia diferente, ¿no? A lo mejor. Puede ser, ¿eh? O alternativa, o yo qué sé, tío. Aquí hay alguna misión parecida. ¿Qué? No sé. Que estoy viendo el gameplay y hay alguna misión que me acuerdo. Y que parece la misma, vaya. Sí, la misión esta que han enseñado de que están en un barco, ¿no? Sí. Claro, y... Que se han tirado 7 horas, hermano. Enseñando eso, tío. El Modern Warfare que sacaron hace nada, el último o algo así, ese es totalmente distinto, ¿no? Creo. En plan, yo que ya te digo, yo de Call of Duty he estado descolgadísimo porque me la suda muchísimo, entonces sé poca cosa de cómo está actualmente y todo eso. A ver qué tal. Que eso, es que si a mí me molaran más los juegos estos de FPS y tal, pues estaría encantado, pero es que también... sí, yo solo me interesa pero porque lo jugué en su día. Y no sé qué van a hacer, si es remake pues claro, a tope. A ver cómo sale, si no. Que bueno, hablando de remake después te cuento que han enseñado. Que bueno, se lleva hablando bastante tiempo, un poquillo, o rumoreándose por lo menos. Casi con lo que han cerrado el evento. Después de esto, bueno, lo del Call of Duty sale el 28 de octubre.
Sale cerquita. Después, Flashback al cuadrado. Por lo visto es un juego que salió hace 30 años. Es como la secuela. Pero es que no tengo ni puta idea de qué juego es. Flashback y al cuadrado. Sí. A ver. Es una secuela de un juego que salió hace 30 años. Que no tengo ni puta idea de lo que es. No, a mí no me suena. Después ha salido Fort Solis. Que ahora mismo. Sí, que ahora mismo tampoco no me acuerdo de lo que es. De lo que se ha enseñado. Así que si me lo puedes medio decir un poquillo. Estaría de puta madre. Vale. Se ve un coche como el Tesla Truck ese. Ajá. Una habitación así, parece Marte, sí, es el espacio. Ah, bueno, Marte. vale. Sí, vale, el juego ese creo que es rollo un poquillo exploración, es lo que he escuchado o algo de eso. Exploración, que se puede... Eso no se ve demasiado, ¿no? No hay mucho gameplay. No, de hecho creo que no hay gameplay siquiera. Pero es que después han salido como los desarrolladores hablando un poco. Y es lo que han dicho, que es un poco exploración, también que... La forma de desplazarte, que hay bastante, yo qué sé, la verdad. Joder, tío. Otra vez, hermano, toma. Tómalo. Que... después ha salido Routine, escrito en inglés. Routine. Que solamente sale para PC y para Xbox. Y ¿Lo del espacio o qué? Sí, al principio iba casi todo del espacio, hermano. Al principio iba todo del espacio. Pero el de Routine, escúchame, estás mirando el de Routine. Sí, Routine. Sí, Routine. Mano, ese también cosita, Tiene pinta de Dasut. Se tiene cosita, la verdad. Sí, estoy viendo. Y se ve guay. Parece como un Outlast, ¿no? Sí, yo cuando he visto la cámara esa que ha sacado y tal, se me ha venido, ha sido lo primero que se me ha venido, la verdad. Sí, bueno, tienen que ser los mismos, yo creo, vaya. O los mismos, o es que se han inspirado demasiado. Ya. Pero no sé, pero tiene buena pinta, tío. Lo único que será comerla, básicamente, un pasillo para adelante y ya está. 3 o 4 sustos ahí bien puestos y a chuparla. Ahí, parkour. Ahí está. Y quedarte sin pila ni nada de eso. Vale, luego por la cara, después de eso, ha salido Dwayne Johnson. Salió de Rock. Y The Rock. Y ha hecho el meme, hermano. Ha hecho lo de arquear las cejas. Te lo juro, tío. ¿Pero a raíz de qué? Pues que por lo visto... Bueno, como ha salido también en el Fortnite, como un personaje. Fortnite 2. Sí. Y también ha sido como un poco de spam. Porque va a ser Black Adam. Black Adam. Que yo pensaba que era Black Atom, de átomo negro. Pero no, Black Adam. O sea, Adam negro. De una peli de DC. Que va a ser el prota. DC? Sí, va a ser el prota. El prota haciendo de The Rock, Dwayne Johnson. Ahí está. Dwayne Johnson. Que la forma en la que la ha promocionado la peli ha sido: el superhéroe es igual que Superman, pero la debilidad de Superman es la magia. Y nota, Black Adam, maneja bastante bien la magia. Y en plan, pues este tío entonces, ¿qué debilidad tiene, sabes? En plan, pues... Pero bueno, que ha sido por eso también, más que nada por promocionar un poquillo la peli. También ha promocionado su bebida energética, que yo me acababa de enterar de que tiene. Pero bueno. Este tío tiene de todo, tiene pesas, no sé qué. Y yo, hermano, ha salido en el gimnasio que tiene. Qué locura, tío. Es que yo así también me pongo cuadrado, vaya, teniendo el gimnasio ese. Yo sí también me pongo calvo. Que vaya, la bebida energética será su sudor, vaya. Eso es mejor. Hay un capítulo, yo no sé si tú lo habrás llegado a ver y todo,
Hay un capítulo de Jimmy Neutron en el que ponen a correr al gordo y a extraerle todo el sudor, hermano. No sé para qué, pero te lo juro, tío. ¿Me imaginas que le hacen eso, tío? Ya ves. Una película de pajas. Consiste en estrujarle la polla. No, a la polla te roja ya, ¿sabes? Ahí echando fuego, Tío, siempre hay un gordo con barba, ¿no? En las películas. ¿Pero qué peli está? Ah, la de Black Cannon. Sí. Tú, pero si tiene un sable láser, ¿no? No es un sable láser, es que pilla. No, son rayos que dispara raro. No, es que he visto que ha pillado un cohete con la mano. Pensaba que era una espada láser. Ah, vale. Después, lo siguiente que ha salido, el Fall Guys. Gratis, el 21. Que eso ya se sabía. ¡Vamos! Fall Guys. Tú imagínate, ¿cuál será la cara? ¿Qué? Mr. Keroro, he dicho. Sí, ¿qué pasa? ¿La cara de qué? Mr. Keroro, ¿qué dices? Sí, me has dicho, ¿viste la cara de...? No, Mr. Keroro. Ah, vale. Vale. Puto tarado, tío. Y hermano, habla mejor, ¿sabes? Que eso, ¿cuál será la cara del chaval que se compraría el Fall Guys hace un mes? Y se enteraría que lo van a regalar a ti. Esto es como un Epic Games, en plan... Te compras un juego y al día siguiente... Sí, hermano, o la semana siguiente lo ponen. ¿Has visto que, bueno, regalaron... No sé si todavía sigue el BioShock, la trilogía. Sí. Entera, hermano. Que yo me la he pillado, que aunque no la puedo jugar, pero para futuro. Pues ya tengo... Sí, yo siempre lo voy pillando. Claro. Lo suyo, tío. Después, ha salido un juego, hermano, que digo, no me lo puedo creer que hayan metido aquí un juego NFT por la cara, tío. Busca Storm Gate. O sea, Storm de tormenta y Gate de puerta. O trampilla, creo que es. Storm Gate. Y míralo, hermano. Y cuando salga un bicho, es que va a decir, hermano, es literalmente tal persona el videojuego, tío. Es que lo vas a flipar, hermano. Es que es idéntico a una cosa que hace. Es que yo ha sido lo primero que se me ha venido, hermano. ¿Pero sale muy al principio? No, hay que avanzar un poquillo. Cuando la chavala forma el escudo, pues a partir de ese momento. Vale. Creo. Ojo. Es que, vamos. ¿Ha aparecido ya el monstruo? Sí. Bueno, es que es un puto golem. Sí, en plan, no es un demon, en plan, que el Willy también Eso. Un demon, hostia, y un mecha. Le falta el collar de 666, gafas de sol, mano. Y una barratina. Y yo, es que yo lo he visto y digo... Species Blind, yeah. Yo es que, hostia, has dicho Peaky Blinders, ¿no? Sí. Ah, que bueno, que sale ahora en junio, creo, en agosto la última temporada. Que aún así, ya está pirata. Traducía y eso, sí, yo la encontré, yo la encontré como a la semana y pico o así, vamos. Con una calidad un tanto dudosa, pero bueno. Veíble, la verdad. No me la he visto todavía. Pues me tengo que rever todavía la quinta temporada. Y... Ya, yo también creo. Hace un montón. Pero que tengo ganas, en verdad, tío. Porque como es la última, a ver cómo termina eso. Ya, y cómo se queda, tío, en la quinta. PrisonGate.com. La quinta es que es rollo actual, tío, porque se empiezan a mezclar ya temas nazis y todo eso, ¿no? Creo recordar. Sí, el fascismo, el Sí, eso es, tío. Y está guapo eso. Que bueno, el juego NFT este. Que... yo qué sé, para Willy, ¿no? El jueguito este para chino, venga.
Para que saque 75 vídeos de ese juego, venga. ¡Chicos! ¡Ey, buenos dos! Qué polla ahí, he mezclado, todo perdido, ¡Ey! ¿Qué pasa, criaturita del señor? ¿Te has visto que...? ¿Qué? Bueno, nada. ¿Qué? Nada, el The Wild Project de Kid Keva. ¿Sí? Sí. Hostia, ¿pero qué lo ha sacado hoy o qué? Sí. He mirado un trozo que lo he pillado en directo, pero... ¿Tú te lo has escuchado o qué? Sí, yo voy al día, creo. Sí, yo igual, tío. Yo igual, yo me los pongo para cuando iba al instituto, para cuando iba para las prácticas me los ponía, tío. Pues prácticamente había escuchado una hora o así, ¿sabes? Y cuando salgo a andar o lo que sea. En el bus para la uni, caminando, no sé qué. Es que está guapo, tío. Te enteras de un montón de cosas, macho. Tío, mi colaborador favorito, sin duda, el Salva, tío. ¿Sabes quién es? Yo es que por los nombres no me guío. Tío, ese, en plan, es que... nada. Máquina. Yo es que por los nombres no controlo, tío. Pero... Tienes Alzheimer. Sí, un poco. Que yo, el 10 y tanto, la semana que viene o la siguiente creo que era, hacer lo del especial de 25 horas, tío. Hostia, ya ves. Qué locura, 125, chaval. ¿Qué? Para el 125 lo hacía, creo, o algo así. No, para el 150. El 150 ya. ¿La semana que viene ya? Hostia, pues sí. Creo que era el 18. Así que la semana que viene, no la siguiente. Ya ves. 25 horas, hermano. Qué locura, tío. Ya. Y sin parar. Que después... Que no. ¿Qué? Nada, ya basta de The Wild Project. Estamos aquí para hablar del Summer Game Fest. Ahí está, tío. Eso es. Después ha salido un indie que se ve bonito, la verdad. Se llama High Water. Agua alta. Sí. Y eso, tiene pinta de rollo aventura un poco y exploración. Pero que después han dicho después han dicho algo de... Sí, tenía todos los mocos ahí en la garganta. Después han dicho algo de lo que sea, de estrategia o algo, y me queda súper pillado. Pero que tiene, yo qué sé, se ve bonito, tío. Y es rollo post-apocalíptico un poco, yo qué sé. Pero se ve, tiene pinta, guay, tío. Sí, tiene pinta de Divinity Original Sin, ¿sabes? Está guapo el arte. Yo lo estaba viendo y estaba guay, tío. Hay simplión, ¿sabes? Es un poquillo simple, pero efectivo, ¿sabes? Ya ves, como mi picha. Oye, yo sí ahora digo la palabra M. Sí, ¿qué pasa? O la N. Sí, a ver, la N yo tendría más cuidado, porque la N creo que está más regular, la verdad. Claro, sí, yo creo que siendo el canal que soy, como que se me saco la polla ahora mismo, ¿sabes? Que no estaba muy pendiente de eso. Ya, no, y creo que si la M palabra, si la dices en plan sin ofender a nadie, solo por decirlo. Ya, sí, yo creo que sí. En plan, que se puede decir. En plan, yo si ahora mismo te la digo, yo creo que es. En plan. Es que yo creo que para estas cosas deberían de tener demasiado en cuenta el contexto. Ya, eso es una matada. Ya, que me refiero que es imposible que para cada usuario que hace directo haya una persona pendiente de cómo es esa persona con gente, ¿sabes? Ya, oye, creo que me voy a hacer un bocata y vengo rápido. Ah, vale. No te rayes, hombre. Me motivo. Ok. Que eso, pero sí, el indie ese tiene buena pinta, tío. Y después de que estábamos hablando ahora mismo. Que en verdad no sé por qué polla se mutea en nota si puede seguir hablando. Mano, es que no... ¿De qué estábamos hablando? Es que me he descoordinado. Ahora. Claro, así, y tú sabes que todavía nos queda bastante, ¿no? Por ver. Es que ha sido un evento guapo, tío. Está bastante completo, tío. Está bastante bien. Que bueno, yo cuando habíamos empezado el directo, yo me motivé a pechar y los cálculos los he hecho como el culo. Pero digo, y yo íbamos a estar 8 horas, yo no sé qué, ¿a dónde vais?
Pero pensaba que de las 4 a las 10 habían 8 horas. En plan, loco, estaban malitos. Entonces... Pero que aún así con la tontería llevo 6, loco. Nada, echando aquí ya jornadas laborales, tío. Echando jornadas laborales. Mientras voy a ver cómo está yendo el canal, tío. Que te lo juro que locura, tío. Locura Doncic. ¿De qué estábamos hablando antes de eso, tío? Cago en la puta. Me da todo el coraje en acordarme. Nada, Tajosha. Que bueno, ahora... Un poquito de pregunta política, primo. Ahora, cuando vuelva. Porque es lo que ha ocurrido en el evento. Vale. Que después, y yo, han sido 2 horas, hermano. Que sí que al final, los últimos minutos... vamos, los últimos minutos no, como casi a mitad, 3/4 del evento. A mí se me ha hecho un pelín pesado. Más que nada también porque es que estaban viendo juegos que a mí me la sudan bacho. Plan... exagerado. Lo que me la sudaba. Ese tipo de juegos. Que está bien para la gente que le guste, pero yo qué sé, ¿sabes? Plan... eran juegos muy canecros, para que me entiendas. Porque creo que me estás escuchando. Hola, Beatriz. Haciéndome caso, como no como el Pokémon. Que el Pokémon suda basto. Que de hecho lo he mandado a tomar por culo. Que es que mi primo se está haciendo ahora mismo un bocadillo. Para que no ha comido. Pero eso estábamos viendo, no veas, me he sacado el cerebro y todo, a ver, de la oreja. Que estábamos hablando de... con un pequeño resumen de lo que hemos visto en el Summer Game Fest, en el evento que te he contado. Que han habido ¡Epa! ¡Hola! Tío, primo, no tenía pan. No, en serio, tío. He puesto una pizza. Ah, bueno. Está bien, ha salido el paso. Primo, está aquí Burma. Está en el... ¿Qué? Burma, hola. ¿Has visto el meme ese de Robert Widow? La foto... No, la tío. típica de Are you winning sound? ¿Sabes? No. Pásamelo. Si lo encuentras, pásamelo, tío. Voy. Que Widow, sí, Burma, hola. está... Burma, Beatriz. Pero voy a poner el chat. A ver si me dice algo. Sí, pues yo creo que se estará partiendo la polla. O sea, porque tiene polla, vaya. Porque me gusta que tenga polla. Bueno, no pasa nada. Como el de la bizarra obsesión. Ahí está. Que no he visto eso. Pero sí, Beatriz ha estado guapo, la verdad. Han sido 2 horas bastante intensas de anuncio de juego y todo eso. Que bueno, lo que ha pasado después del High Water este del indie que ha salido. Que de hecho... bueno, solamente se sabe que sale este año. No se sabe qué día ni nada de eso. Pero sale este año. Ya tampoco creo que para... no sé si o para todas las plataformas o para de siempre. Play, Xbox y PC. Aunque bueno, para Switch pega, la verdad, ese juego. Por cómo se veía, la verdad. Tío, los indie es que de vez en cuando sorprenden, ¿eh? El Hollow Knight y eso, tío. Hollow Knight, hermano. El ejemplo más pato. Sí. Hollow Knight, por lo visto, creo... El Little Nightmare no era un indie también. Creo que sí. Puede ser, ¿eh? Creo que sí. Y Little Nightmare está guapo, tío. De puzzle ahí está guay. Ya, el Stardew Valley lo hizo un tío también. Sí, tío. Vamos, el propio Undertale, loco. También. El Papers, Please y el Return of the Obra Dinn, tío, que los ha hecho el mismo tío, son una barbaridad. El Papers, Please me lo quiero pasar, tío. Hostia, pues de una. Me apetece, me mola, tío. Y además por lo visto es muy corto, ¿no? Son como... en nada, te lo pasa, ¿no? Puede ser. Bueno, yo qué sé, 5 horas tal vez, máximo. Sí, vamos. Por eso, que no hay menos. Que hay 20 finales, ¿sabes? Está guapísimo. Ya, sí, eso sí que lo sé. Ya no sé tampoco qué es lo que pasa para que haya un final u otro. Que eso es lo suyo por descubrirlo, ¿no? Lógicamente. Oh, mira, a ver, lo he encontrado. El meme. Vale. Pásamelo por Discord, anda.
Guardar imagen. Que yo, esto cómo se sube la barra esta, aquí, bueno. Que ocupa una burra. Que luego, después de enseñar el high water este. ¿Qué? Lo paso por WhatsApp. Ah, vale, ok. Después de enseñar el high water este, había salido bueno, iba a salir un tráiler, pero no ha salido porque el estudio que se encargaba de Replaced, que es como se llama el juego, estaba en Ucrania, o está en Ucrania o algo de eso, y por temas de guerra y tal, pues no se ha podido hacer. ¿Y por qué no lo hacen? Por cuestión de tiempo y todo eso, creo. No, que broma, obviamente. Ya, hombre. Espérate, vamos a poner... Espérate. La vida es triste, ya no puedo más. Hola. Mic. Ruido, hola. Hola. Qué guapo estuvo el arco. A ver, guapo. Me refiero, fue un poco triste. Todas las conversaciones, tío. Y yo, que no se ha visto nada, hermano. ¡Que nos fue la primo! ¡Ay! Nada, vamos, en verdad, ya ves. Si vieran todo lo que mandamos, hermano. Que eso, estuvo guapo el arco de que se perdió Gorrionchu y lo encontraron. ¿Qué dices? ¿Se de su perdió? pueblo. Sí, tío, ¿no lo sigue en Instagram? Sí que lo sigo, pero no me he enterado de eso. Gorrionchu, es que vaya puta princesa Disney, tío. Nah, literalmente Purgarcito 2, tío. Igual, sí, tío. Que eso, pero que se le perdió, tío, se le escapó. Y al cabo de unas horas, pues algunos vecinos se lo encontraron y se lo devolvieron, tío. Pues menos mal, tío, se deprime. Ya, tío, y yo te lo juro, Internet España estaba ahí caído, tío. Es que de los momentos más tristes de la humanidad, tío. Gorrionchu, tío. Es que no puede ser, tío. Y yo, pero, ¿Te has visto la entrevista con Juanico Banana? No, ¿Sabes tío. quién es? Sí, pero sé que ese tío hace entrevistas como a personajes de España, ¿no? Ese tío es un máquina. Que tiene con Perro Viejo, con En Paz Descanse. Tiene con el hermano, ¿no? No, sí, con los dos, ¿no? Todo. Puede ser. Pero que sí, que no, sí. Sí, en el vídeo sale. Que no, pues no me la he visto, tío. Tío, es que, mira, está ahí en la entrevista. El Juanico es un personaje en plan. Es él. Y están hablando ahí. Y de repente aparece el Gorrionchu y se le pone en el hombro, en la cabeza. Y yo, pero ¿te has visto las fotos que le pone un puto porro al pájaro? Y yo. No. Dios mío. Creo que en Instagram puede ser en su perfil lo tiene subido, yo qué sé, tío. Pero es que le hace unas cosas al pájaro, hermano. Tampoco me sorprende, Y después hay un nota. ¿Quién es, tío? Hay un nota que hace directos en Twitch. Que tiene música en plan super trayero, que flipa. Que también creo que el nota este le hizo una entrevista, creo que también. Me suena, creo que sé quién dice. Que no me sale el nombre, tío, ahora. Mario o algo así. No, ese no. Ah, no me sale el nombre, tío. Pero hay un vídeo que sale buscando a su gato o algo de eso. Y sale, ¡ay, que me lo han matado! Y salía como un perro buscando al gato, yo qué sé, tío. Pero un nota que está reventado, tío. Que se hizo la ruta del bacalao o algo de eso. Ya, así sí. Creo que pero bueno, otra vez nos hemos desvirtuado del tema de Summer Game Fest 2022. Hostia, mano, no puede ser. No nos van a pagar, tío, no nos van a pagar. Nada, solamente por esto el año que viene nos vamos a ir a Desalia, tío. Seguro. ¿Tú has visto los internet y el 113 de Desalia? Justo me he empezado hoy el 113, tío. Es que es una locura eso, y tiene que ser, vamos. El internet no me lo he visto, tío. Pero sí, tiene que ser exagerado, hermano. Un montón de días de fiesta por ahí con esa gente a donde va y... Ya, tú espérate que en 50 segundos me suena la alarma de la pizza que no se me queme. Oye, pero ¿a cuántos grados has puesto el horno? ¿A 375 o qué?
No, 374. Ah, no, vale. Pero que tiene que estar a 8 minutos, tío, y lo he puesto. ¡Mano! Mira, ¡Hostia! Me deja sordo. Y yo. Ahora vengo. Vale. Me muteo porque estoy. Apaga eso porque ya, estoy en el ordenador. Me muteo porque estoy en el ordenador, no puedo llevármelo. ¿Sabes? Es complicado. Venga. Vale, coño, vale. Mano, qué reventado, tío. Que se han enterado hasta en La Rioja, ave, de la alarma ahí. Mano. Qué puto colgado, gacho. Oh, tío. Tía, esto yo creo que con lo que le voy a decir ahora después se va a motivar, tío. Creo yo. Con una de las cosas que ha salido. Pero le va a pasar lo mismo que yo, que se va a acordar de cositas. Ahí. Y yo, pues escúchame, llevo 6 horas y estoy activo, todavía. La verdad que no me ha cansado esto. Está guay. Pero además, como he hecho un montón de cosas hoy, que si el Pokémon, después el evento este, ahora la charla esta, está guapo, tío. Que lo único complicado que la charla esta ocurra también para par de Xbox, la verdad. Más que nada por tema de tiempo. Cosas como son. Por tiempo y tal, complicado, tío. Porque a las 7 y por lo visto son 3 horas. Y al día siguiente tengo la exposición del proyecto, tío. Sí que no quiero esmerarme mucho para dormir, la verdad. Porque además tengo que estar a las 9 en el colegio, tío. Y son 10 minutos nada más. Así que cosita, la verdad. Tengo ganas. Porque es lo último ya del curso. Que yo no vea nota, este va a comer a las 11, hermano. Todo tarde y ya. De verdad. Qué desastre de niño. Pero eso, en principio, a ver, yo creo que mañana. Porque mañana por la mañana me voy a dedicar a grabar lo último que me queda del vídeo. Editarlo por la tarde. Y lo mismo por la noche, si me veo con ganas, por la noche lo mismo le damos un poquillo al Pokémon. Tarde, noche. Así que mañana no me apetece estar cenando en directo, porque ya lo he hecho como 2 días seguidos. Me apetece poder estar cenando tranquilamente, la verdad. Así que mañana puede que salga o directo por la tarde. Porque bueno, en verdad mañana me apetece verme la charla esta que está teniendo el Ibai ahora mismo con los boxeadores. Que no sé cuánto durará, la verdad. Entonces molaría mañana. Si acaso, si mañana pega directo por la tarde, después de comer. Lo mismo sale Cafelazo, otra vez. Cafelazo, charla del Ibai con los boxeadores. Para ver cómo van y todo eso. Porque la verdad que lo que he notado es que para esta velada la gente que ha participado no ha sacado tanto vídeo. Así que va a estar guapo enterarse de cómo van. Y yo, puto tonto, hermano. Tío, se ha hecho poco, ¿eh? Pero el show debe continuar. Y yo, pero yo que sé, nota, dale un par de minutos más. No, ya está suficiente. Está poco hecha, tío. Es como la carne. ¿Te gusta? ¿Te gusta poco hecha? ¿He dicho eso? Sí. No, he dicho está poco hecha como la carne. No he dicho que me guste poco hecha. Yo que sé, hermano. Yo que sé, especifica, ¿no? Yo que sé, tío. No saques conclusiones de dónde no las hay, tío. Me toca la polla, hermano. Ulma, vaya novio te has echado, tío. Te la va a liar un día de estos, ya verás. Bueno, si tú supieras. Si tú supieras. Es broma, espero que el amor perdure. Bueno. Yo ya se lo he dicho. Cuando termine de estudiar aquí en Málaga, en verano, como me voy para el pueblo, pues hasta luego, ¿sabes? Ya en mi pueblo reventar chocheta, hermano. Hola. Ay, mi cookie. ¡Ah, mi cookie! ¿Has visto? Hay un meme que es la polla de Masivón Cookie.
Sí, casco viene mordido. Sí. Qué la polla, tío. Ay, ¿qué estábamos diciendo? Ah, bueno, nada, ¿no? Lo de la carne, que te gusta. Que te gusta la polla, hermano. Ya está. No. Después, ha salido, después del replay este del estudio en Ucrania. Que bueno, ¿qué opinas de la guerra, primo? Muy mal, muy mal, muy mal. A mí no me gusta que la gente se pegue. Yo creo que el Putin tendría que pegarse una siesta, recapacitar de cara a la pared. Y recapacitar de cara a la pared. Yo a Putin lo pondría como en el colegio. Le pondría copia 50 veces, no debo hacer guerra. copia 50 veces. Bismillahirrahmanirrahim. ¿O no? Con eso es con lo que se aprende, hermano. Mira, escribiendo de derecha a izquierda, tío. Ahí está, eso es. Oh. Y bueno, después del juego este que no se ha enseñado nada, ha salido como American Arcadia, es como se llamaba. Plan, sí, van a hacer una serie del ARC, otra, plan de América. Que... primo, ríete, porfa. Sí me gusta. Que me ha recordado un poco al Limbo. ¿Sabes qué juego es? Sí. Ese oscuro ahí, que es como un poquillo puzzle un poco. Pues a ese me ha recordado un poco. Porque además, al principio salía el juego y el juego parece súper happy flower, no sé qué, muy family friendly y eso. Pero conforme yo lo estaba viendo, digo, yo, aquí seguro que hay un montón de cosas súper oscuras detrás del juego. Y es lo que tiene pinta, la verdad. A ver, ¿cómo se llamaba? American Arcadia. Mano, yo creo que te va a pasar lo mismo que a mí. Que lo vas a ir viendo y conforme pasen los segundos vas a decir, hermano, esto seguro que tiene lo que sea aquí tomar el roller. Pero es que es eso, es que es demasiado feliz, ¿sabes? El juego. Y tiene pinta de casi mismas mecánicas y todo eso, ¿sabes? Ya ves. Bueno, sí, tiene pinta, yo qué sé. En plan, que happy no va a ser Claro. acción y tal. Está guapo. No sé si tiene buena pinta, tío. El estilo gráfico y eso está guapo, la verdad. Toma, dale. Buah, este de ahora te va a motivar mucho, primo. Va a decir, hostia, ¿en serio? De nivel 2. No. Hostia, pues de eso lo estuve mirando porque me salió cuando lo estuve buscando y eso. Y por lo visto hace un montón de años. Ya, sí, es lo que tiene toda la pinta. Que eso, porque hace un montón de años salió como un trailer en un E3 y toda la paranoia. Y por lo visto como que se han ido descolgando un montón del proyecto y tal. Y ya está. Pero que además es que yo lo que he visto, porque vi un vídeo que un poco resumen de todo lo que ha pasado y todo eso. Y por lo visto tenía pinta de que iba a ser como demasiado ambicioso. Sí, eso. Demasiado ambicioso. Demasiado. Yo vi gameplay y eso y, o sea, estaba guapísimo. Sí, tenía bastante buena pinta, pero... Una matada, tío. Es como el No Man's Sky, que se ve que ahora está de puta madre, pero... Sí, bueno. Eso te iba a decir, tío. Que cuando salió el No Man's Sky fue un desastre espectacular. Que se le echó un montón de gente encima. Y con actualizaciones y todo eso, por lo visto, se ha puesto un juego bastante decente. Que eso, lo que te va a motivar mucho, primo. Espera. Dime. Coming this 2022 Goat Simulator 3. ¡Vamos! Te lo juro, hermano, te lo juro. Pero... el Goat Simulator 3, loco. Pero con los mismos gráficos hay gameplay o algo. No, tío, era nada más que cinemática lo que salía. Pero... Hay un vídeo del Ángel y Saras, tío, en el Goat Simulator. Es que eso, tío, yo que cuando... todo el rato. ¿Qué?
Y el vídeo riéndose él todo el rato, no para. Pues, ahora mismo, si me lo he visto, no me acuerdo, tío. Pero eso, es que cuando he visto Goat Simulator 3, es que se me han venido todos los recuerdos de esa época, tío. Ya ves. Un juego todo paranoia, hermano. Después... Ese juego lo jugaba todo el mundo, tío. Medio sí, YouTube, sí, tío. Juego. Exagerado, Que vamos, yo le he pensado un montón de descargármelo y echar un ratillo, ¿sabes? Para subir vídeos, hermano. Hombre, es que... Pero había... Buen youtuber... ¿Qué? Había cada paranoia, en plan, que convertía a la cabra en Satán. Exagerado, Sí, sí, tío. Sí, Pero, sí, eso se ha visto... Eso salió en el tráiler este que ha salido. Salía una cabra con rayos. Salía una que salía volando. Y... Así que, pero sí, es que claro, tío. Buen youtuber que se precie tiene un vídeo de eso, hermano. No eres youtuber si no subes un vídeo de Goat Simulator, tío. Así que no sé cuándo, pero lo haré, la verdad. Después de eso, juego primo de When the Good Boys Wins for the... no sé cuántas veces, ¿vale? Midnight Suns, es de Marvel. Que no se ha visto nada de gameplay, creo. Pero por lo visto es como mezcla un montón de personajes y todo eso del universo. Pero yo qué sé. Midnight Suns. Bueno, veo a Venom, ¿no? Sí, sí, sale Venom, Spider-Man. Sale la villana. Sí, la villana por lo visto parece que como que contagia a los superhéroes y los hace de como de su tropa, ¿no? Digamos. Vaya, de hecho... Está hecho por 2K. Sí, sí. Hola. Y eso, vaya, la villano parece que como que contagia a héroes. Vaya, de hecho, bueno, héroes y villanos. Porque sale. Al principio sale. ¿Cómo contagia al...? Vale, cógelo, cómo no. Parón publicitario. Todo el boca, hermano, todo el riachuelo aquí, ¿sabes? Que se puede... Bueno, aparte un poquillo, mientras que está mi primo por ahí hablando por teléfono, un poquillo recapitulación de lo que ha pasado hoy con el Pokémon, ¿no? Bastante contento, la verdad. O sea, Gracias ahora más que una vez, así que bastante guay, oye. Por lo visto parece que lo del antivirus ese lo ha solucionado bastante. Así que mientras que no me crashe tan a menudo, perfecto. Listo. Hola. Hola. Que eso, la villano parece como que contagia tanto a más villanos y a más héroes, pero en plan los chetas, ¿sabes? Los chetas y bueno, eso, sale como que contagia a Venom y después al final del todo sale a Hulk ya contagiado, ¿sabes? Que no sé tampoco, ya te digo, de gameplay es que no se ha visto nada. Pero tiene pinta... como el Diablo. Sí. ¿Sabes? Sí. Por yo qué sé, los modelos y eso. Sí, también porque es como lo que le pega, ¿no? Al juego. Plan, como que como va a haber tantísimos personajes. Plan... Es lo que le pega al juego, tío. No le veo un estilo, yo qué sé, tipo lucha y tal. Oye, ¿cuándo salía el Spider-Man para PC? Pues creo que... hostia, tío, pues lo he mirado este mediodía, que lo he hablado con esta gente aquí en el piso. Y no sé si para este mes o para agosto, tío. Que la verdad que bastante bien, tío. Eso. Sí, es una locura. Imagínate jugar eso, imagínate jugar eso en 2K a 100 y pico FPS, hermano. Qué locura, tío. Tiene que ser una barbaridad, tío. Tío, yo me acuerdo del último Spider-Man que jugué, el de la Play 2, el Spider-Man 3. Espectacular. Tío, pues me molaría... Creo que me voy a quedar la Play 2 que tiene mi hermano, porque como él no la usa y eso, pues va a venir de puta madre
Porque como algunos juegos en el ordenador pues van un polín, yo no sé qué, más o menos, por tener la Play 2 me aseguro de que vayan todos bien. Así que va a venir de puta madre eso, tío. ¿Pero qué haces? ¿Compras una capturadora del gato HD 60 FPS para la Play 2? No, si he visto tutoriales y todo eso en YouTube y por lo visto hay capturadoras medio en condiciones, rollo, para lo justo para la Play 2, rollo 720 a 30 FPS, que es lo que, como mucho, como por 15 euros o algo así. Está bastante bien. Y aparte, bueno, pues me molaría quedarme con la tele que tenía mi abuela en paz descanse en su piso, para tenerla, ¿sabes? Para tenerla en mi cuarto. Y de puta madre, ¿sabes? Ya ves. Y yo creo que con la capturadora y todo eso, como el ordenador solamente va a necesitar como procesar las imágenes de eso, no va a estar tan saturado como si lo estuviera emulando. Entonces yo creo que sí que se podrían venir bastantes más directos de juegos de la Play 2 y todo eso. Y también tiene la Wii mi hermano, que me molaría pasarme los cerdas que tiene la Wii. Ya ves. Que son bastante buenos. Así que yo creo que se podrían venir bastantes cositas. Por lo menos este verano. El Beyond Good and Evil. Sí, ese también. Ese lo he pensado mucho, tío. Me molaría pasármelo mucho, la verdad. Bueno, prosigamos. Después del... Bueno, sí. ¿Qué? Chop chop. Adelante. Bueno, el juego este es Midnight Sun, el 7 de octubre de este año. Después ha salido un poquillo el DLC del Cuphead, que va a salir. Que ha salido un poquillo de gameplay, ha salido bueno, el personaje nuevo, y un poquillo de una batalla contra un jefe. Que bueno, el Cuphead la polla, la verdad, también me molaría pasármelo. Ya, la animación está hecha a mano. Sí, ¿no? una locura, tío. Y frame a frame, vamos. Está bárbaro. Exagerado, tío. La de curro que llevará eso, tío. Después ha salido Neon White, que no me acuerdo de lo que es, pero recuerdo que es un poco Vale, sí, el juego este era súper raro. Este juego es súper raro, va como con cartas, yo que sé, una paranoia, tío. Pero no me llama mucho la atención, la verdad. Ya, es como un shooter raro, ¿no? Sí. Pero no sé de qué va, tío. Vamos, no sé de qué va, ni me llama la atención, ni nada, la verdad. Que les den por culo, primo. Eso es, hermano. Eso es. Va, lo verde para las cabras. Ahí estamos, loco. Que vale, después, este juego es un indie y tiene pintaza, en verdad. Midnight Fight Express. Lo ha hecho nada más que un tío. Y tiene pinta de bastante entretenido, tío. Búscalo. Porque además sale gameplay y todo eso. Y tiene bastante buena pinta, tío. Es de lucha. De primera sale un MDLR con machete. Ah, sí. Es como... Hostia. Tiene muy buena pinta, tío. El cómo se ve. Y las peleas tienen pinta de estar todo guapo, porque tiene combate físico, tiene armas. Sí, ya ves, ¿no? Tiene muy buena pinta, tío. Y sale el 23 de agosto, Parece un poco flow Hotline Miami. Sí, sí, ahí está, tío. Ese es otro que me molaría pasarme. Que la banda sonora está guapísima, tío. Es una locura eso. Sí, está guapo, ¿eh? Pero sí, el Midnight Fight Express este tiene bastante buena pinta, tío. Y eso, lo ha hecho nada más que un tío. Sí, un tío nada más, lo ha hecho. Yo no sé cuánto tiempo lo habrá llevado ni nada de eso, pero... From the... A ver qué ponía. From the co-writer of Destiny 2. Ah, sí, eso. También ha formado parte algo del God of War.
Stuntman. En plan, nombre de... Sí, de acrobacia. El doble de acción. Ahí está. Vamos, de... que llevaría el traje este para los movimientos y todo eso. ¿Qué dices? ¿Cómo va a ser eso? Anda ya. Hombre, cabrón. ¿No? Ah, claro, sí. Ah, ya, digo puta. Saber qué tal. Pero que sí, que tiene muy buena pinta ese, tío. De entretenido que flipa, vamos. Sí. Un mes y 2 semanas, vaya. Bueno, un mes y 2 semanas justas, vaya. Luego, han salido 2 que... Juegos canecro que flipa, hermano. Es que era Genshin. O sea, el primero no es de los de Genshin Impact, que se llama Honkai Star Rail. Y después ya ha salido, no sé si te has enterado, que bueno, esto se sabía de hace bastante, que los del Genshin, al haber pillado tantísima pasta, porque lo que habrán facturado esa gente no tendrá ni medio sentido, hermano. Solo con negro ya le ha salido rentable. Eso es, nada más que con el canecro, hermano. Con los vídeos, vamos, con los directos, buscando los personajes y subiéndolos al nivel máximo. Ya solamente con eso ya han sacado rentabilidad, tío. Que... bueno, el que están haciendo es Zenless Zone Zero. Y nada, es prácticamente igual, la verdad. Prácticamente igual. Gachapón a punta pala y pa'lante. Oh, qué asco, un bicho, tío. Casi me caen las pizzas. Bueno, sería proteína, ¿no? Un poquito. ¿Tú qué opinas de eso? Tú no estudias dietética o nutrición. Sí, ¿qué pasa? ¿Qué opinas? ¿Crees que los bichos son la comida del futuro? ¿Sabes algo de los bichos? A ver, yo sé que... no me he informado mucho, la verdad. Pero sé que, por ejemplo, en cuanto a proteínas y todo eso, son bastante buenas fuentes. Quizás basar tu alimentación en bichos como que no sería lo más completo, ¿no? Lógicamente. Pero... a ver, sí que es verdad que, por ejemplo, en la sociedad actual de España, me refiero, no está muy bien visto, la verdad. Comer bichos es como... pero que puto asco. Pero si objetivamente no son... ¿Qué son lo que más tienen? Proteínas en general. Sí, yo creo que sí, vaya. Pero una burrada, ¿no? Rollo... Te comías 5 grillos y era a lo mejor un bistec. ¿Sí? Yo qué sé, algo muy burrada me suena. Pues no tío, sé, ojalá se ponga de moda comer bichos, primo. Yo ya empezaba a comerme hormigas. Y yo no, pero... a ver, yo creo que... barato tiene que ser, por lo menos. Y luego, yo qué sé, a mí me molaría... Tú imagínate... una ensalada... y yo qué sé, echarle hormigas, ¿sabes? Tío, pero es que un grillo... todo crujiente, hermano. Estaría bueno, en verdad. Un grillo, si te acostumbras, tío... el sabor no creo que sea tan malo. No, un grillo frito tiene que estar bueno, hermano. Solo la textura, tal vez, las patas y eso. No, pero yo qué sé, eso tiene pinta de crujir que flipa, ¿no? Y no, eso, a quien le mole, quien le mole eso. Te hacemos una empresa, ese es el futuro, tío. Y yo no, bueno, escúchame. Cuidado, ya mismo en Mercadona, hermano. Le llamamos bichitos. Boogies. Boogies, ya no. Un nombre, y yo, que sea, tiene que ser un nombre super family friendly, tío. Que parezca que no tenemos granja que flipa de grillo ni nada de eso. Que parezca que somos súper buenos, ¿sabes? Con el medio ambiente y todo eso. Boogies, tío, Boogies. Es un buen nombre, sí. Boogies. El logo es un coche. Un coche, y yo, un coche, escúchame, ya está, hermano. No, un coche que sea un escarabajo, tío. ¡Yo! Hermano. Vamos. Te dejo la carrera, tío. No, escúchame. Y yo nos formamos, Empezamos por China, que allí ya está más... Y yo, eso allí está súper instaurado ya, tío. China o la India, tío. Elon Musk, tiembla. Ahí está, eso es. Vamos a ser la primera compañía en poner un grillo en Marte. Vamos a desarrollar una colonia de grillos en Marte
Para que follen en Marte. Tengan hijos Eso en es. Marte. Y a partir de ahí ya empezará todo tema de evolución humana. Y que los humanos de Elon Musk en Marte coman grillos nuestros de Marte. Eso es ella. Ya ves. Yo. Especie autóctona de Marte, tío. No hay coste de producción, o sea, atamos 4 grillos en un cohete del chino. Eso es ella. Y manipulamos No, qué polla. Cogemos pajita, lo soplamos para arriba, ¿sabes? Y eso llega, vamos. Locura. Pajita biodegradable. Es pajita hecha de grillos. Comestible después, tío. Colonizas la Luna, Marte, Venus, Júpiter también. Te comes la pajita luego, tío. Ahí está. Eso es, tío. Eso es. Nah, y yo, escúchame. Cuidado, Ya, ojalá me caiga ahora una mosca en la pizza y me la como. Ahí. O sea, empezando desde debajo, tío. Dando ejemplo. Ahí. Eso es. Oh, tío. Pero en verdad, cuidado, es buen negocio. Buah, sí, es que lo del logo escarabajo está bien, Cuidado. Boogie. Cuidado. Boogie. Yo, es que está guapísimo. Escúchame. Y yo, que eso lo presentamos donde sea y pillamos préstamos y para adelante. Tío, hay mi TFG de eso. Y yo, escúchame. Tía, yo lo podría haber hecho, tío. Que a mí me obligaban, al haber hecho el grado superior de estética, me obligaban que el trabajo, lógicamente, pues estuviera ligado con la alimentación. Pero está guapo, tío, imagínate. Yo no tengo ni idea de qué haré el TFG. Claro, es que lo suyo es que lo vayas pensando ya, ¿no? Pues tiene que ser larguito, ¿no? El vuestro. Por lo menos la investigación, porque ya ves tú, nosotros la presentación yo la tengo el lunes y como mucho son 7-8 minutos hablando, Tío, es que aquí en Cataluña hacemos el trabajo de recerca que se hace en segundo de bachiller. Sí, eso me acuerdo que lo tuviste a casa en una semana. No. 2 o 3. Total. Que saqué un 4,7 redondeado a 5, lo aprobé. Buah. Hijo puta, Tío, yo me paro a pensar y solo hago lo mínimo. Siguiente juego. Venga, vamos. Y yo, después, hostia, busca este. Que este te va a molar, creo yo. No. Tortugas ninja, o sea, Teenage... No, hazme caso, yo. Hazme caso. Teenage Mutant, o sea, Tortugas ninja adolescentes. Teen Greenpeace, sí. Shredder's o Shredder's Revenge. Está guapo, tío. Yo lo he visto y me ha molado mucho, Me recuerda mucho a los típicos juegos súper antiguos de pelea. Severge. Ah, ya está. Típicos juegos de pelea en calle. Pixel art. De máquina recreativa que flipa. Sí. Me ha molado, tío. Y además, y yo, escúchame, tiene cooperativo de 6 personas, hermano. Hostia. Cuando ha salido eso, yo he dicho, hermano, qué guapo tiene que estar esto en verdad, tío. Ahora sí, ¿quién tiene 6 amigos? Yo creo que nadie, ¿no? Demasiado pide. Sí, tío. No puedo saber. Pero tiene buena pinta, tío. De esto, en plan, antiguamente, al inicio de las Tortugas Ninja, y esto ya había juegos, ¿no? Rollo así. Ahora lo han retomado. Sí, yo creo que sí. Entiendo. Vamos, es que les pega mucho... A las Tortugas Ninja les pega mucho ese tipo de juegos, ¿no? No me imagino yo un juego de las Tortugas Ninja en plan... Street Fighter ni nada de eso, ¿sabes? Ya. Rollo 3D ni nada. Porque ya son las pelis y se me hace súper raro verlas tan realistas. Están guapas, En plan, yo las vi hace cuando salió en ese momento y flipaba. Sí, tío. Están entretenidas. De hecho, bueno, ayer me vi con Beatriz, me vi Sonic. La primera. ¿Ah, sí? No sé si tú te la has visto o qué. ¿Qué va? A ver, están bien.
para ser cine de videojuegos, la verdad que bastante cosita, la verdad. Tiene yo referencias y todo eso, y después... Yo lo que pienso que hicieron la mayor campaña de marketing, rollo el tráiler ese con el Sonic mal hecho, tío. Y ya tenían la peli con este Sonic bueno. Seguro. O incluso pensando ya... ¿Tú has visto? Es que no sé si es de... que sale en la segunda peli de Sonic, o es como la postcrédito, no sé, no tengo ni puta idea. Pero has visto que ha salido como que ese Sonic mal hecho va a salir en otra peli. Me suena, algo así. Tú imagínate que lo han hecho ya pensando en eso. Plan, que querían hacer ese cameo por cojones. Plan, diciendo, y yo, mira, vamos a hacer trailers súper mal con este Sonic, porque dentro de 5 años vamos a sacar una película y cuando salga este personaje de cameo va a ser la polla. ¿Te imaginas ahí? Capaces, tío. Pero que sí, que fue una campaña que flipa, vamos. Es que todo el mundo hablando de eso, tío. ¿Quién dio el ok, tío? Anda ya. Claro, eso es, tío. Posible. Pero que bueno, la peli, ya te digo, la peli estaba chula y tal. Muy dirigida a niños chicos, la verdad. Bueno. Plan, es lo normal, es lo que se espera de la peli. Pero bastante bien, tío. Los superhéroes. Claro. Pero sí, Sonic bastante, wins bastante for the 300th time. Eso es. Vale, bueno, lo de la Tortugas Ninja el 16 de junio, tío. En 2 semanas también. Nada y menos. Después, no sé por qué tengo aquí apuntado Super People. No sé en qué momento. No sé si eso es incluso un juego. No sé por qué he apuntado eso. Super People. Eso tiene nombre de grupo de música de. Alternativa, tío. Ay, no me acuerdo de. People. No me acuerdo de esto, tío. De qué es lo que se ve. Es un Battle Royale. Pero ¿no? Es lo que me ha... Sí, tío. Es lo primero que se me ha venido. No sé si será eso o no. Pero, y yo pensaba... Sí. Mira, porque es que he buscado en YouTube Super People y sale el negro. Sí. Hace 5 meses PUBG, pero mejor Super People. Sí, y yo creo que va ahí como el Apex, que va a ser tríos. Porque en el trailer solamente se veían personajes de 3 en 3, tío. De hecho yo pensaba que iba a ser rollo un DLC o algo de eso. Pues solamente veía trailers, solamente veía los tríos y tal. Y se me ha ido chafando un poco la idea, porque veía que salían como jefes y todo eso. No sé, es raro. Que lo mismo eran rollo como eventos que van sucediendo durante la partida y tal. Pero yo qué sé. Tampoco, no se ha dicho nada, creo, de fecha y eso. Tiene toda la pinta de free to play, ¿no? ¿O qué? Sí. No, así es como suelen funcionar todos los Battle Royale, la verdad. Y ya gana por cosméticos y todo eso. Se forra. Sí, tío. Es exagerado, vamos. Lo que se puede llegar a generar con eso, tío. Los pases de batalla y toda esa parafernalia, tío. Tío, el primero en hacer pase de batalla que fue Fortnite. Yo creo... Tengo entendido que no. Que hubo otro juego que lo sacó, pero como con el que pegó el bombazo, eso fue Fortnite, tío. Es que es una locura de idea, ¿eh? O sea... Vamos. Tío, hacemos un pase de batalla de grillos. Y yo, ahí está, escúchame. 5 euros al mes y te llegan packs de muestras que queremos sacar, te llegan también trajes para los carnavales. Grillos picantes, tío, grillos agridulces. Y yo, escúchame, bro, que lo formamos eso, que hay muchos, escúchame, seríamos los primeros influencers o gente de este mundillo que saca una empresa de bichos, hermano. Porque todo el mundo saca merchandising de ropa y eso, pero de bichos no se ha visto nunca. Tío, un producto que sea un grillo gordo y se llame el andaluz y el nombre sea GR-illo, ¿sabes? ¡Hostia! Ya ves, hermano. Y es un único grillo enorme, inflado con pienso. Hermano. Escúchame.
Y yo, como juntemos dinero para eso. Qué locura, tío. Pero tío, no, pero primero tenemos que desencadenar una tercera guerra mundial y que no haya falta de alimentos, ¿sabes? Ahí está, eso es. Y tengan que recurrir a nosotros. Organizar una falta de stock de alimentos. A nosotros, los buggies. No, tío. Qué guapo, chaval. Vale. Después ha salido Humankind o Humankind, cojones. Que no sé si sabes qué juego es. A mí me parece rollo... no me sale el nombre ahora, tío, del juego. Búscalo y va a decir... Vale, es este. Que no me sale el nombre ese ahora, tío. Pero es también súper típico. Es estrategia pura y dura. El Civilization, ¿no? Eso, coño. Ese juego, tío. Es estrategia pura y dura. Y por lo visto, bueno, va a salir para consolas. Y también han metido como 6 razas nuevas o 6... como 6 civilizaciones más. O algo así, creo. A mí los juegos así, tío, de estrategia me dan un palo. Sí, a mí me da muchísima pereza, tío. Me da muchísima pereza. Vale, después de esto ha salido, no sé si has visto el... Vamos, es lo que ha salido. El One Piece Odyssey. ¿Te ha salido algo de eso? Y... Sí, vi gameplay a plan, hace tiempo. Me lo pasó un amigo. Que, bueno, yo me he comido un montón de spoilers de personajes que salen. Y de estéticos, ¿no? ¿Qué? Y estéticos. ¿Y estéticos? Rollo spoilers estéticos de... Uno tiene una cicatriz por ahí. Bueno, no, tanto no me he fijado. La verdad. Vale. Solamente en el Going Berry sí que me he fijado que hay cosas ahí puestas en plan decoración y tal. Pero ya está. Es lo único que más me ha resaltado, la verdad. Que bueno, ahora mismo estoy... Que Luffy está bajo el agua. Es que me hace un montonazo de eso, tío. Yo hice un parón, tío, y bueno, no tengo borroso para romper. ¿Qué? O sea, hiciste un parón y qué más. No, en plan, hice un parón, después me quedé en Arabasta. Sí. Hice un parón, yo qué sé, hubo un año a lo mejor y lo retomé por un amigo. Sí, yo es que igual, yo suelo pegar parones también, cosas así tan largas. En plan, mi idea es terminarme esta saga, la de Light Blue, que termina con lo de Arlong. Que me quedan 15 capítulos del manga nada más, la verdad. Después de eso, pues leerme algo así cortito, lo que sea. O centrarme más en verme, porque me empecé My Hero Academia. Y está bastante guay. Y me molaría centrarme un poquillo en verme el anime. Pero la verdad hace bastante que no veo nada de anime, que me centro más en leerme. Y luego este 20 y poco sale el siguiente capítulo de Berserk, tío. Ese no me lo he empezado yo. Buah, pues, mano. Después te paso una página, si quieres, si te lo quieres leer ilegal. Que aún así, yo me lo leí así, pero a mí me encantaría tener la versión esta, que es el libro de cuero que tiene casi todo el mundo. Ya, el máximo, ¿no? Ese, que está guapísimo, hermano. Esa colección. Y lógicamente me molaría tenerla, por lo menos, ¿sabes? Yo, un segundo, llevo el plato a la cocina y eso. Ok. Que eso, pues sale el 20 y poco, sale el siguiente capítulo de Berserk, que a ver cómo continúa. Que tengo bastante ganas, tío, de ver, porque para el arco este solamente quedan 6 capítulos, es lo que he confirmado. Y después de eso empieza el arco final. Que tengo muchas ganas de ver el final de Guts. Y luego eso, mi idea es centrarme un poquillo más en ver anime y tal después de terminar el arco este de One Piece, la verdad. Me apetece bastante. Porque eso, porque hace bastante que no veo nada, tío. Y me mola porque leer lleva más esfuerzo. Que aún así cuando me estoy viendo el anime, pues también estoy leyendo los subtítulos. Pero bueno, también está guay ver animaciones y todo eso. Está guay. Y eso, pues me he comido bastantes spoilers, un poquillo de personajes y tal. Pero no quiero hablar mucho del tema porque así se me va a olvidar y ya está.
Y es como si no hubiera pasado. Pero eso, por lo visto... Bueno, ahora cuando venga lo digo. Y sí sé que tengo que seguir con eso, la verdad. Que por lo visto, bueno, el otro día vi una historia de Abby, de Little Riot Girl. Para quien no sepa de quién estoy hablando, vaya a ser que se piense que estoy hablando de otra. Que decía, y confírmame esto, Beatriz, tú que eres tan fan de esto, que la 5ª temporada de Boku no Hero es un poco... la verdad. Es lo que subió. Dice que es un poco... medio que, la verdad. Ya no sé yo tampoco hasta qué punto es cierto eso, pero... Tampoco te voy a decir que me ha echado para atrás, lógicamente, porque ahora mismo me está gustando mucho lo que he visto, que ha sido la primera. Sí. Que lo que iba a decir del juego de One Piece, que la historia del juego la ha escrito Oda, tío. La ha escrito el que ha hecho la historia, ¿sabes? Original. Claro. Así que a saber, estará guay, tío. Tiene que estar guapa. ¿Te imaginas que el juego es canon, tío? Sí, va a salir una peli de Shanks. De aquí no. Sí, yo sé. Pero las pelis, bueno, tú que vas por ahí, más o menos. No, las pelis, no, escucha, calla. Las pelis, ¿que son resúmenes de los arcos o cómo va la cosa? Hay uno que resume todo lo que has visto hasta Arlon Park. Hostia. Y no sé. Y lo otro no sé, en plan. Y las entiendo que Shanks será profundizando en el. Tío. Aprofundir, en catalán es aprofundir, tío. Karma. Profundizando en Shanks, pero no sé si será canon, si se revelará algo, no sé. Ajá, vale. Y bueno, ¿y las pelis son canon? Es que no sé qué peli, ¿sabes? No estoy muy enterado de eso. Vale. Bueno, de todas formas, una amiga de Burma lo sabe. Así que ya le preguntaré. Burma, hola. Que, bueno, me ha dicho que, bueno, te he dicho que me estaba viendo, no sé si te has enterado, de que me estaba viendo My Hero Academia. Y el otro día, Abby, que sí, subió una foto de que, bueno, que la 5ª temporada es un poquillo mierda. Y me lo acaba de confirmar, así que a saber. Pero por lo visto lo que viene en la 6ª temporada está muy guapo. Así que yo hace años, sí, cuando salió y eso, me lo veía. Me quedé... Bueno, ¿tú por dónde vas? Me he visto la primera temporada nada más. Vale, pues ya está. No, yo me quedé en la segunda, creo. No sé. Vale. Ok. Pero... sin más. No, es que en verdad yo no he visto anime casi. Yo es que ya te digo, yo me empecé a enganchar a raíz de Dragon Ball, tío. Que fue lo primero que me vi. Y después de eso, pues, Shingeki. Que con eso ya sí que fue un antes y un después, la verdad. Con Shingeki es que nos hemos enganchado el 95% de la gente que ve anime ahora mismo. Ya, pero yo no me lo he terminado en plan, porque como van a... Claro, como tardar, ahí está, como el año que viene... El año que viene es cuando sale la última parte ya, que me cago en sus muertos, que yo pensaba que iba a salir entera ya, Pero estaba cantadísimo. Por el ritmo al que iban y tal, pues estábamos cantados. Pero eso. Sigamos. Adelante. Después ha salido Soul Hackers 2. ¡Dios! ¿El 2? Te lo juro, hermano. Mitiquísimo el primero, tío. Souls Hacker. De la gafa de esos, hermano. Souls Hacker. Que es otro juego de rollo cané, creo que te caga. Xin chong. Tío, pero son todos iguales, que... Sí, tío. Es que yo creo que para todo este tipo de juegos usan el mismo motor gráfico, hermano. Es que... Son idénticos. She say, do you love me?
I like... No, hombre, esa es India. Ven paina por la Pempen, ¿no? Un poco. A tope con ese. Que, vale, ha salido ese que ni fu ni fa, pero bueno. Después va a salir como una especie de recopilación de juegos arcades de Capcom. Bastante guay, la verdad, para quien le guste, como a mí, por ejemplo. Que esos juegos me llaman mucho la atención. Porque suelen ser muy bonitos, tío. Los juegos así pixel art y tal. A mí me gustan feos los juegos. Fíjate lo que te digo. ¿Qué? A mí me gustan feos. Ah, vale. Qué guay, ¿no? Bueno, a ver, para gustos colores, ¿no? Y para gustos culos. Que bueno, sí, que tenía Street Fighters y Paranoias y tampoco me ha dado tiempo a mirarme muchos más los que salían. Después se ha visto un poquillo del Mario Striker. Mario Striker era de fútbol este. Sí, sí. Ah, ¿no te has enterado de que va a salir otro? No. Bueno, pues ha salido un poquillo. Ha salido una cosa que no es que me haya rayado, me refiero, que me ha sorprendido, que salían como dos puntos de vista diferentes. En plan, uno que se ve rollo FIFA de toda la vida. Sí. Y después otro, ¿has visto el punto de vista que tiene el pro? Que es como detrás del personaje. Sí, sí. Pues, bueno, no es justo detrás, pero sí un poquillo alejado, ¿sabes? Pues con ese punto de vista también. Ya no sé yo si será rollo cinemática lo que ha salido, no sé. Pero sí, a ver. Porcinos, Fútbol Club. Ahí está, tío. Al estrellato ya. ¿Tú puedes ver quién hay en el streaming? Aquí hay 3 personas. Yo soy una, la verdad no entiendo. Que no tengo... Es que no me tengo puesto eso. Pero la verdad que me la suda bastante. Pero sí, serás tú, Beatriz y el Nightbot. Nightbot, hola. No lo sé, la verdad. Así que, hombre, Beatriz, gracias por haberte metido y a ti que te den por culo, primo. A la otra persona que esté, pues un máquina, ¿no? ¿Le quieres decir algo, primo? ¿A quién? A esa persona que no sabemos quién es. Bueno. Hola, ¿no? Muy... Yo qué sé, primo, yo no soy showman. A mí no me pongas en compromiso. Tío. No tiene desparpajo, tío. Es un pringado, hermano. No. Que sí. Bueno. Después de eso, busca este porque te va a molar, creo yo. Metal Helsinki. Dios. ¿Metal Helsinki? Sí. Es un juego, tío, que me ha recordado una burra al Doom Eternal. Ya no solo por cómo se juega y todo eso, sino por la música, tío, escúchalo. Y por lo visto tiene... La música, por lo visto, es bastante importante para el juego. En plan, porque si te das cuenta, el puntero, fíjate en el puntero, que como las flechas esas que tiene raras van al ritmo de la música. Hostia, dan crítico, ¿no? O algo así. Claro. O dan crítico o hacen más daño, no sé. Pero tiene algo que ver, ¿sabes? Luego, corrígeme si me equivoco, ¿no? Pero ese juego se ve... No, de hecho no. Parece como muy medieval, digamos. En cuanto a... A ver, medieval no es la palabra. Muy gótico. Sí. Vale, pues es ese. Vale. No parece última generación ahí a tope. No sé si parece como eso, gótico, tío. Tiene bastante buena pinta. Más que nada, y la música es que es una locura. Y tiene pinta de ser prácticamente igual de frenético que el Doom Eternal y todo eso. Bastante buena pinta, la verdad. Después, uno de miedo. O no, qué polla de miedo, qué polla. ¿Sabes? El juego este... Hello Kitty Creepypasta. ¿Qué? Hello Kitty Creepypasta. Sí. Online, además. ¿Sabes? El juego este que es como una recopilación de historias. ¿Te acuerdas o te suena el Man of Medan? Sí, en plan, los que hicieron Until Dawn. Sí, los que hicieron el Until Dawn, ahí está. Pues bueno, hoy creo, o mañana sale otro. Que es The Quarry, se llama. ¿De los mismos? Sí, es otra historia más.
Es la tercera ya, creo. Tan guapo, creo. Sí, sí, tío, esos juegos molan. A mí me molan los que tienen finales alternativos y todo eso. Sería un cachondeo jugarlos, la verdad. Ya, tío. Ese juego tiene que ser una pecha rey, tío. Eso tiene que ser una pecha rey, tío. El Until Dawn es un cachondeo, hermano. Las animaciones faciales que tienen, yo qué sé, tío. Ya ves. Rapísimo. Y bueno, sale, en el juego este sale, ¿te acuerdas la vieja de Expediente Warren? La vieja. Sí. La madre del prota, tío. Búscala. Madre. ¿Qué pongo, vieja madre del prota? Tú es que con las pelis de miedo has tenido un pasado un tanto oscuro, tío. ¿Qué ha pasado? Ahora me gustan, Claro, tío, si es que es de los mejores géneros, tío. Ya, hombre, pero pasado rollo tenía ya, a ver, 10 años. Teníamos... ¿Qué polla? ¿Qué dices y yo? ¿Qué estás contando? Pero si queríamos ver pelis de miedo con mi hermano hace unos años. Y... Con tu hermano, sí, tu hermano se independició hace un montón. Hace poco, digo. ¿Qué dices y yo? ¿Cómo que con...? Si yo creo... ¿Cómo que con...? Mira, en la casa de mi hermano. En la casa de mi hermano ya nos hemos querido ver una puta peli de miedo. Obviamente, la única vez que habéis dicho de ver una peli de miedo con tu hermano en su casa fue la de la monja y la vi perfectamente, pero si es que a mí me gustan. ¿Cuántas veces más hemos querido ver pelis y no las hemos visto porque yo no haya querido? Innumerables, primo. ¿Qué dices? Eso era en casa, en tu casa, tío, no era... Ya, tío. Bueno. Porque en casa de tu hermano no se hace nada. ¿Pero te has visto las de Expediente Warren o qué? Sí, sí, las dos, vaya. Ah, pues, loco. Busca a la vieja y te vas a acordar, tío. Pero la vieja, tío, ¿qué vieja? Y yo, una de las que hacía... La que contacta con fantasmas. Sí. Pero no es vieja. ¿Cómo que no es vieja, hijo de puta? Los que son pareja, que son los cazafantasmas, digamos. No, esos no. La madre del tío. La madre del cazafantasma. Sí. No le pongo cara, no la encuentro. Guau, tío. Es súper clave de esa peli, tío. Tío, pero hace 1000 años que la vi, o sea. Ya, bueno, busca los actores, tío, y te sale. Seguro. A ver, Shannon Cook, no, Joey King. Que los nombres no tengo ni puta idea, hermano. No veo ninguna vieja yo por aquí. ¿Por qué no, tío? No. Lorraine Warren sale en la original. No, pero es la madre, tío. La madre del tío, prota, a ti no te gustó Hereditary, ¿no? No, sí, a mí sí, cabrón. Ajá, pero como que, cabrón, si dijiste... No fuiste tú el que dijo... Es que a mí no me termina, yo que sé, o algo así, muy lenta. A ver, es un pelín despacio, ¿sabes? Está guapísima. Despacita, pero está guapa, ¿sabes? Paranoia, igual que Midsommar, tío. Ya ves, si el Ari Aster este es un máquina. Claro, si es una paranoia. Y va a sacar... Una serie o algo de eso, ¿no? Una peli. No, una peli de 4 horas va a sacar. Ah, eso, tío. Pero... ¿se sabe ya si está grabada, si le queda mucho? No, la hace en directo. Ah, vale. No, ni idea, eso no se ha visto nada. Y hay actores tochos, creo, Ari Aster. Mano, lo primero que he hecho ha sido buscar vieja Expediente Warren. La primera imagen que me sale, esa. Loco. A ver, vieja Expediente Warren. Pues no me acuerdo mucho de esa. ¿No te acuerdas de esta? Pero sí es súper mítica, hermano, de la peli, tío. Pues, tío, no, te juro que no. Pues bueno, pues esta tía sale en el juego. Sale tal cual. Pues vale, tío. Ha sido media hora hablando para una vieja que sale en el juego, tío. Mano, si está buena, ¿qué pasa, y yo? Vale. Quería que la viera, loco, para que me entendieras, ¿sabes? Volva, manifiéstate, tú has escuchado lo que ha dicho. Pero primo, si tú supieras que cada vez que vamos por la calle y me rompo el cuello para mirar a otra, hermano. Vamos, ríete, pero que es verdad, vaya. Para mirar viejas. Ahí está, viejas chochas, hermano, que tienen el coño ahí súper así. El chocharro, El chocho ahí derretido, hermano, el chocho colgando, que parecen cortinas eso, oye.
Pues así es como me gustan las niñas. Después ha salido Nightingale. Puta ¿Cómo? idea, puta idea de lo que es, hermano. Nicky Jam. Ah, no, Nightingale es el de... No, o no. Ah, no, vale, me confundí. Nightingale. Ruiseñor. Me sale la traducción. El juego. Hostia, es como Rust, ¿no? O algo así parecido. Sí. Juega mucho con portales. Juega mucho con portales a otras dimensiones. No sé, no me he enterado muy bien. Es que no se ha explicado mucho. Solamente ha salido como un poquillo de gameplay y eso, pero no se ha explicado nada en profundidad, la verdad. Vale. Después ha salido Saints Row Boss Factory. ¿Es el nuevo? Sí. Pero tampoco me ha quedado nada claro, la verdad. Muy centrado en la personalización de los personajes. No sé tampoco con qué fin. Ya, tío. Pero... yo qué sé. No se ha dicho nada de qué historia va a tener eso, ni de si va a tener historia siquiera, si va a ser un Battle Royale. Yo qué sé, tío. A ver, teniendo en cuenta lo de la personalización del personaje, es lo que tiene pinta, ¿no? A lo mejor. Bueno, es que no sé, los Sin Row siempre han habido bizarros así. Claro. Siempre se han personalizado. Yo qué sé, tío. Después ha salido el Warhammer 40.000 Dark Tide, se llama. Que... bastante frenético. Tiene buena pinta, la verdad. Que aún así, yo de Warhammer y tal, cero idea, la verdad. Pero sé que tiene como un lore así profundo y eso. O por lo menos lore tiene. Pero... sí, el Jagger hizo una clase, ¿no? Sí. Pero a saber, ¿sabes? De todo lo que dijo, a saber qué es lo que era cierto o qué no, ¿sabes? Ese es un friki de Warhammer. Tío. Sí, le flipa. Vamos, ¿te acuerdas del año pasado? En la charla esta de... En la charla de Levi, cuando la velada, dibujándolo, coloreándolo, tío. Ya ves, este año habrá hecho lo mismo. Ni idea, tío. Es lo que... mi idea mañana por la tarde es hacer otro directo así largo y tal. Lolito y Luzo hablando. ¿Qué? Lolito y Luzo hablando. ¿Ahora mismo? Sí. Tiene que pues la charla es larga, vamos. No sé a qué hora, creo que a las 10:30 era cuando empezó. Y mi idea es eso, mi idea mañana, cafelazo después de comer, ver la charla esta que han tenido. Y después un poquillo de Pokémon, la verdad. Me apetece bastante. Está bastante guapo, tío, de verdad, Está muy guapo el Pokémon Iberia, tío. Los Pokémon, tío, me echan para atrás. Loco, a mí los de rollo así 2D, pixel y tal, me flipan, tío. Yo de hecho es lo que más quiero traer aquí. En plan, pero fan-made, ¿sabes? De los originales, quizás Random Lock y todo eso, que está guapo. Pero me llama bastante la atención los fan-made, tío. Pues le dan bastante mimo, ¿sabes? A todo eso. Ya. Los random bloques. ¿Qué? Random bloques, ¿no? O algo así. Sí, ahí está, pero random... Si hago random bloques nada más que de los oficiales, ¿sabes? Porque para los fanmade sí que me molaría pararme más y todo eso. Porque como los originales los ha jugado casi todo el mundo. Como para darle un toque raro. De hecho, es algo que todavía no he hablado por aquí. Así que, World Premiere, ¿vale? Ya que estamos con esto. Que bueno, salió de paranoia, salió la conversación con el grupo de mis colegas. Y vamos a hacer eso, vamos a pasarnos el Pokémon Diamante Random Lock cada uno. Y después hacer, pues, combatir entre nosotros, rollo torneo. Vaya, una Twitch Cup, pero... ¿Qué? Mira Discord. Vale. por la cara he escrito esto así en YouTube. No. ¿Esto qué es? Espérate, vamos a verlo ahí. Espérate. ¿Esto qué es? Espérate. ¿Esto qué es? Espérate.
No entiendo, los shorts, tío, están... Нового года. ¿Cómo hablan, Дед Мороз принял ислам. ¿Qué? Альхамдулиллах. Cállate, cállate. Te muteo, te muteo, te muteo. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. ¿Esto qué? Нового года не будет. Дед Мороз принял ислам. Альхамдулиллах. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ¿Esto qué es, yo? Espérate, espérate. Ah, ahora. ¿Y esto qué es, hermano? Like. ¿Pero qué has buscado para encontrar eso, y yo? Tío, he puesto más, menos, más en YouTube. Hostia, qué calor me ha entrado, tío. Oh, de reírme. ¿Eso qué es, yo? Hostia, no, del Islam y no sé qué. Sí, tío. El mismo palo, tío. Tío, a mí me flipan los vídeos de los moros hablando marroquí. Sí. Y yo, pues, te aconsejo. Tú usas Reddit. Tío, el Arab Funny. Arab Funny, hermano. No, pero es que eso es dunk, ¿sabes? Ya, es que es demasiado, tío. Me gustan los vídeos de hablando eso. Sí, en plan, pero que no son intencionados, ¿no? Que son totalmente en serio, ¿no? Claro. Vale, claro. vale. Eso es. Que hay cada uno, tío. Y yo, ¿qué es lo que queríamos mirar, tío? Antes de que buscara eso. Warhammer 40.000 lo habíamos hablado. Sí, bueno, del lore, todo profundo que tiene eso y poco más. Y espérate, voy a mear porque es que te lo juro que esta ha sido... Oh. ¿Cómo? Voy a mear. Manténme entretenida a esta gente, anda. Bueno... Bulma, hola. Voy a mutear, vaya a ser que se escucha que estoy meando, hermano. Sí, en el internet estás. Vaya primo tonto tengo, tío. Vaya primo tonto. ¿Tú qué le has visto a mi primo? No sé ni si estás aquí. Bismillahirrahmanirrahim. Robert Guido, hola. El puto pitufo, tío. Paso el link por el chat, ¿eh? Qué random, tío. Hombre, es muy bueno él. Es bueno, es un hombre bueno. Es un hombre bueno y noble. Ha hecho la madre de venir. Ahora se va. Ahora vuelve. Regresa. Yepa, primo. ya estoy por aquí. No podía. ¡Lolito! Stream. Sí, ese soy yo. El más Mira el chat, mira el chat. Mira el Ya, chat, pero- todo el mundo riendo. Primo, Ya soy un ves, showman. hermano, qué máquina ella. Hazte ya canal de Dios. Twitch, hermano. Háztelo ya, hermano. Puto Comedy Center. Y yo, pues, escúchame, lo he pensado un montón. De aquí a un futuro, tú imagínate que que empiezo a ganar. Escúchame, montamos un podcast, primo. Lo he pensado un montón, tío. De una. No, y en serio, ¿eh? Que ya, obviamente. Eso, tío. Pero en plan súper cachondeo, rollo yo interneto, tío. Ahí que salga todo partiendo la polla y ya está. Estaría guapo, tío. Flipa, en plan, y ahora te para pípelo. Que todo el mundo tiene un podcast ahora. Sí, tío. No, por ejemplo, ya ves tú, 113 ha empezado hace poco, vaya.
Ya, pero yo me paro a pensar y digo, joder, es que empezar un podcast sabiendo los que hay, tío. 113, Ya, es que tienes que ser muy único, tío. Creo yo. Invitan a todo el para que la mundo. gente esté al tanto, ¿sabes? Yo creo que tiene que ser muy especial, tío. Ya ves. Así que, primer invitado. Uf, iba a decir una cosa. Espérate, te lo pongo por Discord. Dios, cosas confidenciales. Ay, Sergio Kardashian está escribiendo. Qué nervioso. Hostia, me tengo que cambiar el nombre de Discord, tío. Pero yo sé por qué, en plan. Yo que sé, un directo especial, ¿no? Vale. Dios, Nada de locos. Dios. Que... hostia, que sí, tío, que la vieja... Qué guapo esto. La vieja de Expediente Warren. Que... vale. Vale, después de eso, del Warhammer. Martillo, Ahí está. Espérate, que he puesto aquí, hermano. Vale, Layers of Fears. De miedo. Búscalo. Layers. Búscalo, tío. Layers de capas. Capas de miedo. Ah, pero ya salió uno de estos, ¿no? Sí. Se ve bastante guapo, tío. Y creo que remake, con ¿no? el... Sí, con el Unreal 5, tío. Que es una locura cómo se ve eso, ¿eh? El Unreal 5 se ve que flipa, tío. Ya, tío. ¿Has visto el vídeo este súper típico? Vamos, súper típico. Que salió hace relativamente poco. Que salen como en una vía ahí está, del metro, tío. Sí. Qué barbaridad, hermano. Imagínate un VR con eso, tío. Te giña, loco. Hincho. El hincho psicopatada 1A. Pues eso, pues sale a principio de 2023 sale. El remake, ¿no? ¿Remake? ¿O qué? Pero si es que ya salió Layers of Fears. ¿Sí? Sí. Búscalo y te sale Rincón de Giorgio, 6 años. ¿En serio? Sí. Ah, claro, lo has buscado en YouTube. Espérate. No, en Vimeo. En Yahoo. Yahoo contestaciones. Layers of Fear. ¿Lo ves? Es que... Ah, pues sí, tiene ¿Qué toda la qué? pinta. Puto nota No, ahí. pero Layers, este que ha salido ahora, tiene una S al final, no Fears. Sí, eso es lo que te iba a decir. Que... En verdad es buena táctica para poner, en plan, resaltas la S para que sea un 2 y es la segunda parte, pero el mismo título solo con una S más, ¿sabes? Sí, como... La S del revés. Que la primera era las capas de un miedo y esta es la capa de muchos miedos, ¿no? Sí, y que la S la giras y la resaltas y es Layers of Fear 2, pero Layers of Fears. Ya, tío, soy un genio de marketing, ¿no? Como que la gira y la remarca, no te entiendo. Tío, como Layers of Fears. Sí, que la S... Vale. Ah, vale, la S le das la vuelta, ¿no? Sí, poniéndolo para la izquierda y es como un 2. Vale. Pero si a mí no me sale así, hermano. ¿El qué? El Layers of Fears, el título. ¿Qué pasa? En la miniatura. Ya, tío, te digo que sería buena táctica. Ah, vale, cojones. Sí, pero la parte 2. Vale. De que sí, primo, no es máquina, venga. Pues eso, ese es el... al principio del 23 del año que viene. Vale, después ha salido Gotham Knights. ¡Ojo! ¿Qué? Tenemos una nueva persona en el streaming, 4 visualizadores. Y yo, qué puto pesado, hermano. A mí es que eso no me gusta tenerlo, tío. Tío, que tenemos... ¡Hala! Se ha ido. Nada, mano. Nada de locos. Nada, tío. Es que a mí no me mola tener eso, la verdad. ¿Pero por qué?
Yo qué sé, porque si estoy hablando, y de repente baja, calla. Si estoy hablando y de repente baja mi rayo, ¿sabes? Ya, bueno, ¿Qué estoy haciendo mal? Después, tío, a ti no. ¿qué? ¿A ti no te pasa que en Instagram te bajan los seguidores, te suben? Sí, pero no sé por qué, la verdad. O sea, la peña que le borran las cuentas. Hace muchísimo que no me meto hasta ese punto en Instagram, la verdad. De mirar quién me sigue y quién no. Oh, yo debe Pero te crees un nota que depende de los likes y de los números, hermano. Sí, 3 años que no subo fotos. Ya, tío. Literalmente, 3 años. No sé si No, pero que yo creo que... Y la foto me la cambié hace un mes, después de... desde el 2015. Tenías una foto de... Recién 8 años. Que bueno, después ha salido Gotham Knights, que no sé si lo ha llegado a ver eso. Pero... la verdad. No es un juego que me llame mucho. Es como... Bueno, sale el 25 de octubre. Y es como cómo se defiende Gotham tras la muerte de Batman, ¿sabes? ¿Batman muere? O sea, en ese universo. En el universo del juego. Pues de hecho sale una tumba. Sale una tumba, sale Bruce Wayne. Pues son sus descendientes, ¿no? Y pues cómo se defiende Gotham sin él. No me llama mucho la atención, la verdad. Me parece una trama aburrida, la verdad. Ya. O sea, qué asco. Pero además no ha salido nada de villano ni nada de eso. Qué asco. Hijos de puta. Ya, tío. Después, ya que ha venido el final del evento, ya que ha empezado lo realmente más tocho, digamos. Por fin, vamos. Y tenemos que el año que viene sale más información sobre el multijugador que está preparando Naughty Dog. ¿Está preparando un multijugador? Sí. Ya no sé yo, de lo que no me he enterado muy bien, pero no tiene mucho sentido, es que el multijugador sea de todo lo que es la franquicia de Naughty Dog. O sea, que en ese juego haya todo de Naughty Dog. O sea, que, por ejemplo, te puedas enfrentar de Ellie contra Crash Bandicoot, por ejemplo. ¿Sabes? O no sé si es de solamente del universo de The Last of Us. Chuck and Daxter contra Joel. Ahí está, eso es. No sé yo hasta qué punto es así. No sé. Porque eso, pero por lo visto el año que viene sale más información. Tío, pues es que me cago en su puta madre. Hacen un puto online y no hacen Jack 4. Ya, pero es que Jack... Sí, en la Play 2, en la Play 2, calla, en la Play 2 vendió una burrada, muy bien, todo lo que tú quieras. Se llegó a... No a convertir en la mascota, pero sí como segundo plano, ¿no? Un poco. Segundo plano de importancia, digamos, ¿no? Creo yo. Pues... Jack, en ese entonces yo creo que estaba opacado por Crash Bandicoot. En cuanto a personajes de... así, de animales y eso. Ya, y Ratchet and Clank. Claro. Ya. Entonces que sí, que estaría flipante, ¿no? Un Jack 4 ahora para la nueva generación, yo no sé qué. Pero... Es que, tío, gráficos ahí guapos. Yo lo veo complicado, tío. Pero claro, es eso, lo veo complicado. Pero yo qué sé, también ha salido... Es que ha salido el Ratchet and Clank, ¿sabes? También. Entonces, ya, tío, es que... Paso. Yo qué sé, hacen un remake del Last of Us 1, venga, hombre. Pero es que también te digo, yo qué sé, el Jack 3, yo recuerdo el final y se queda cerrado, tío. Tío, pero algo que podrían como iniciar una nueva trilogía, una nueva historia, sí. Pero yo creo que no tendría tanto guión, tío. Claro, que si ha pasado, que si han pasado no sé cuántos años, tío, qué maldad, es como... No se tiene en cuenta casi de que es la continuación, o ni aunque ni lo sea, ¿sabes? Que se inventen cualquier cosa, tío. Quiero ver a Daxter. Coño. Verle los pelitos, ¿no? Y es toda, que vaya puto recuerdo. La cera de la oreja. Sí, vaya recuerdos, tío. Tío, yo me acuerdo de ti jugando al Daxter de la PSP, hermano. Tío, del primo Nicolás que trajo la PSP, ¿no? Ahí está, tío. Qué épico, tío. El puto Daxter. ¡Guau, qué juegazo! Que me acuerdo, sobre todo, había un nivel como que era de Quick Time Events, ¿sabes? Matrix. Ahí está, eso, tío. Ya ves, que estaba guapísimo eso.
De eso me acuerdo, tío. De justo esa parte. Bueno, después han hablado un poquillo de la serie esta de The Last of Us, que va a salir en HBO. Que por lo visto dicen que es bastante fiel al juego. Que es bastante... que está bastante bien currada, la verdad. Está bien cuidadita y todo eso. Sí, yo he visto solo un vídeo en plan cómo grababan desde lejos, ¿sabes? Ah, sí, eso también. También, bueno, han enseñado también una imagen de la serie. Vamos, flipante, vaya. Yo he visto la imagen y he dicho, guau, menos más que me han dado esto porque si no, no aguantaría, tío. The Last of Us, anda, sí hay trailer. Sí, porque justo lo que te iba a decir, que va a salir para Play 5. Plan remasterizado, el remasterizado que hay para Play 4. Y cositas, chaval. Madre si se ve el cambio. En el evento lo han enseñado. Han hecho como típica imagen que tiene una barra que sale para un lado y sale comparándolo. Sí, sí. Pues eso es lo que han hecho, hermano. Qué vasto, chaval. Es que le ves la cara a él y a Joel, hermano. ¿Cómo es que es un remake, ¿no? Sí, remake, más o menos. Sí, sí, aquí pone remake. Ah, bueno, pues ya está. Y yo quiero mirarlo porque no me ha quedado nada claro. Porque ponían una fecha, ponían 9 del 2 del 22. Ya lo he visto ahora justo, no me he fijado. ¿Y a qué se refiere? Porque no tiene sentido. Porque ya ha pasado bastante desde febrero, la verdad. O 9 to 20, porque es los acontecimientos del juego, ¿no? ¿Sí? No sé. Me parece que sí, ¿no? Ah, espérate. So why'd you leave Boston? Protección contra virus y amenazas. Resumen de Windows Defender. Tienes que poner on 9 del 2 del 22. Lo mismo es eso, es lo que tú dices de cuándo ocurre. I've never been this close. It's the outside. Yo diría que sí. ¿Ves, no? ¡Qué polla! ¿Ves? Es que mira, vete para el final. Oh. No, vale, primo, ya está. No. Que... Es una presentación... 2 del 9. Claro. Es lo que te iba a decir. Es una presentación... Los americanos son subnormales y usan millas y... yo no, pero ¿qué sentido tiene poner primero el mes, después el día, después el año? No, pero yo sí le veo sentido, porque incluso primero el año, después el mes y después el día, porque si tú tienes un calendario y dicen, apúntate rápido a la fecha, dicen, imagínate en español, ¿no? 2 del 9 del 22, y te dicen día 2, dices, vale, día 2, pero ¿de qué mes? Del mes 9, y te vas para el mes 9, imagínate que tienes una memoria de mierda y dices, ¿qué día? Ya se te ha pasado. Si te dicen primero el año, te vas al año, te dicen el mes, te vas al mes y después el día, ¿entiendes? Vaya, no, pero yo creo que es por cómo se dicen los números. Porque, claro, tú lees esta fecha, claro, y es 9 the second. 9 the second of tal. ¿Qué? ¿No crees? Sí. En japonés es igual, me la suda, Beatriz. No estamos hablando contigo. ¡Oye! ¿Qué pasa? Vamos. A mí también me la suda, vamos. Ahí está, vamos. Pero eso, bueno, pues yo. No veas, ¿no? El 2 de septiembre esto. Y también en desarrollo para PC, chaval. ¡Oh! ¿Qué? Sí. Hostia, debajo lo pone, tío. Guapísimo. En desarrollo para PC también. Ole. Rayadísimos los acontecimientos del juego. Pero sí, y con eso ha cerrado, la verdad. Ha sido bastante denso, tío. ¿Ya está? Sí, con esto ha terminado el evento. Hostia, su puta madre, no. Sin ¿Qué? más. No hay grandes bombazos, ¿no? Ya, a ver, ha sido denso en cantidad. Pero después... Es que del Street Fighter se sabía ya. El Callisto Protocol, 3/4 de lo mismo, que se ha visto algo más de gameplay. Después un par de indies. Pero ya habían más fechas de que pasarían cosas, creo.
¿Cómo que más fechas de que pasarían cosas? ¿De qué? En plan, eventos. Ah, bueno, sí, el domingo es el de Xbox y Bethesda. Ah, ves. Que es el siguiente tocho. Y por lo visto el martes tienen otro también de Xbox, que es como profundizando un poco más en alguno de ellos. No sé ya si enseñarán algo nuevo ni nada. Pero... Mira, el 12 de junio, a las 7, Microsoft Bethesda. A las 9:30, PC Gaming Show. Eso es tocho, ¿no? El de Xbox está claro. El de Xbox tiene que ser tocho. Que será todo el rato disponible desde el día 1 con el Game Pass. Todos los juegos. Que es una salvajada eso. Y... Sí. ¿Qué? PC, tío. De PC que anuncian el Bloodborne, tío. Pero es que el PC Gaming Show no sé de lo que... No sé de qué va, la verdad. De PC, entiendo. Ya, hombre, lógicamente, no va ahí de la 64, ¿no? De la Nintendo 64, lógicamente. ¿Y tú usas desodorante de rulo o de spray? Yo rulo, tío. Llevo bastantes años usándolo, tío. Yo también. Bastante mejor, creo yo, vale. Aguanta bastante más, diría. Estoy buscando a ver qué es lo del PC Gaming Show este. A ver qué sacaron el año pasado. Hostia, eso es buena, esa es buena. Para ver si hay bombazos o lo que sea. Y para ver si va a seguir igual. PC Gaming Show 2021 Games List. Sumaria. Mira, Dying Light 2, Hello Neighbor 2. Tampoco mucho. No, sí, parece... Solamente el Dying Light 2, ¿no? A lo mejor es lo único que estoy viendo. A ver, del 19. Se me ha pillado. ¿Hola? Hola. Hola. Puta, vaya página web, ¿no? Es el Hello Neighbor 2, Jurassic World Evolution 2. La mayoría son indies, ¿no? Sí, parece. Oye, y a lo mejor sale el Hollow Knight por ahí. Yo qué sé. También, bueno, se rumorea algo de que días después del de Xbox haya un Nintendo Direct también. Que aún así pereza, porque con los últimos que han hecho, pues bueno. Sí, Nintendo lo vuelve a hacer. Qué asco. Porque, bueno, me ha salido un vídeo hoy de cuándo será el próximo Nintendo Direct, porque no se ha confirmado nada. Y normalmente suelen seguir, y bueno, esto me da cuenta por el vídeo ese, de que siguen como una regla de, por ejemplo, en 2018 fue el martes 10 de junio, digamos. El siguiente año fue martes, yo no sé, pocos de junio. Al año siguiente creo que no hubo por el tema COVID. Y el año pasado fue también un martes de junio. Así que siguiendo esa regla de 3, puede que el martes que viene, por la cara, Nintendo ponga un tweet de lo que sea y diga: escucharme, chavales, Nintendo iré tal hora, venirse. ¿Qué ha pasado? Se me ha petado un poquillo. Vale, ahora. Os vamos a timar un año más. Ahí está, esa. Que eso es lo que se rumorea. Se te ha pillado la cámara. También, sí, un poquillo. Y también existe la posibilidad de que porque como para lo que queda de año hay, digamos, un lanzamiento tocho para Switch, lo que se rumorea es que no haya Nintendo Direct hasta septiembre o algo así. Más que nada porque no tiene sentido hacer uno ahora sabiendo ya todo lo que sale. Ya. Y el Zelda se ha retrasado, ¿no? Sí, creo que sí. Que se dijo en uno de los Nintendo Direct últimos. Creo que se dijo. Plan 2023. Somos unos desgraciados. Ya, tío.
Es que tú imagínate, llega a ser y este año ese Zelda, escúchame, este año hubiera sido de los mejores de en cuanto a videojuegos, sin duda. Porque este año creo que sale el God of War. Creo, Me suena también, creo. Por lo menos eso es lo que se dijo el año pasado. Eso sale el God of War. Todos los que hemos visto esto, que sí, el Calixto El Morbius. Morbius, it's Morbin time. Casi y yo, es increíble. Morbius trending topic durante cuánto tiempo, tío. Un montón. Ha sido exagerado, vamos. Jared Leto hizo un vídeo. ¿Sí? Sí, haciendo el meme, pero cuando en teoría ya estaba muerto, ¿sabes? Ah, vale, vale. El meme. Que pues eso ha sido el Summer Game Fest, la verdad. Está bastante guapo. Y yo, primo, con la tontería, ¿sabes cuánto llevo aquí? 7 horas, 28 minutos, 56 Efectivamente, segundos. porque lo estás viendo, puñeta. Nada, literalmente ya... y yo jugando. Ya, tío, Guillem de Golem 2. Primo, ¿sale directo durmiendo o qué? Sí, pero también despertándose, ¿Qué? Y otro despertándose. Ahí está, eso es. Todas las reacciones. Ah, no, si no, vale. La reacción del Bizarrap. Que me da pereza ahí, la verdad. Tampoco... Bueno. Primero, ¿qué me quieres ver? ¿Aquí pegando voces o qué pasa? No. ¿Qué te he dicho antes? ¿Qué te he dicho otro día? Ah, la charla de Ibai. Sí, vamos, mañana, en principio. Mañana por la tarde mi idea es eso, terminar de comer, prepararme el café, ver la charla, que no sé cuánto habrá durado, y darle al Pokémon. Mira, está el Jagger ahora. Hostia, pues es larga entonces, chaval. Ya ves. Claro, es que son 5 combates lo que hay, tío. Guapísimo, tío. Ojalá no lleva sin casco, tío. ¿Han hecho una en América? Sí. Estados Unidos, tío. No lo he visto, pero sé que le han formado bastante guapo también. Pero en plan, rollo super amateur, tío, y sin casco. El árbitro dejando un montón. Ya ves. Sí, toca el Andestino, ¿eh? Sí, tío. Qué guapo, tío. Puro show. Que se hagan estas cosas mola mucho, tío. Yo ya te digo, yo te juro, que si en algún momento a mí me da la oportunidad de participar en eso, yo me meto, Te lo juro, te lo juro. El boxeo es un deporte que me llama mucho la atención, tío. Apúntate, no esperes a que te llame Ibai. No, tío, pero... A ver, lógicamente me molaría, ¿no? Me molaría a ver si saco ahorro o lo que sea y me apunto. Por lo menos para empezar con lo básico y eso. Pero ya esto, primo, yo sé. No sé si te acuerdas de lo que hacían en las terrazas. La terraza cuando me salía. Dilo, ¿cómo era? El body combat, loco. ¡Ya! Scat it. Que a ver, sí que es verdad que con eso un par de movimientos se te quedan, la verdad. Te he visto en el directo ahora. Que... Pero eso, que me molaría muchísimo participar, tío, en eso, la verdad. Ya, yo no sé, tío. A mí me encantaría, tío. A mí no me gustan los nervios y eso. Ya ves, eso, lógicamente, los días de antes y la media hora de antes del combate tiene que ser una locura, tío. En el vestuario ahí, esperando la entrada. Y yo, pero también tiene que estar todo guapo la motivadera, tío. Te imagínate ahí en plan... Y detrás el entrenador dándote golpes, manotazos en la espalda. Guapísimo, tío. Todo motivado, hermano. Sería súper polla eso, vamos. Una locura. ¿Y qué música pondrías? Hostia, tío. Es que eso también depende mucho. A mí me molaría poner alguna con la que provocar al rival, tío. ¿Cómo que provocar al rival? ¿De coña o...? No. Plan... O una tuya... No, yo sé, tú ponte que me enfrento a X, ¿no? Y buscar una canción de... Yo qué sé, a ver...
Un ejemplo, mira, te voy a poner un ejemplo que se podría llegar a dar. Tú imagínate que el Jagger coge y sale con 2 hombres y un destino. Ah, ya. Una cosa así, ¿sabes? Que depende mucho del rival, tío. Es algo que depende mucho del rival. Con la que sí que pondría alguna que me saliera la polla si gano, ¿sabes? Lógicamente. Mira. Es que la entrada de Jagger el año pasado fue espectacular. Ya, tío. Es que la canción la hizo tío. Ya, tío. Guapísima, macho. Tío, la mierda yo creo que es a 3 rounds, ¿no? Sí, tío. Iba a ser a 5, me parece. Es que yo creo, tío, que es que hay demasiadas actuaciones, macho. Ya, es que escúchame, no, es que escúchame, es que fuera coña, que es que el evento se va a quedar en 7 horas, es fácil. Creo yo. Que van a ser... Y es que, y esto lo dijo el Jagger en directo y es verdad, tío. Es que el Jagger le teme que la gente llegue cansada a su combate. Ah, ya. La gente, el Jagger teme a eso, tío. Pero es que, a ver, yo intuyo que darán bebida y comida, ¿no, tío? Sí, supongo. Aún no estamos en Latinoamérica, ¿sabes? Claro. Eso es, no estamos tampoco aquí muertos de hambre, ¿sabes? Tío, ¿y tú viste cuando se cagó Jagger en directo? ¿Cómo? Sé que se ha cagado en directo, pero no se sabe todavía en qué directo. Ah, vale. Claro, yo escuché que lo haría, sí, pero yo no he visto en qué directo no se sabe todavía. Pero que hacerlo lo ha hecho. ¿Lo ha dicho? Sí, sí. Confirmado por él. Hacerlo lo ha hecho. ¿Cuándo? No se sabe. Lo peor de todo es eso, y es que si lo ha hecho y nadie se ha dado cuenta, se ha tenido que cagar de pie. Ya, qué asco, ¿Sabes? Que la caca, yo creo que ha tenido que ser durante una clase. Yo creo que es la única forma en la que se ha podido cagar. O no, tío, yo qué sé. Pues en un directo sin sillas, en plan que haya hecho ver que se ha sentado en la silla o lo que sea, yo qué sé. Pero es que, es que si se ha cagado de pie, tú imagínate que por lo que sea, esa caca se le empieza a restregar por toda la pierna. Ah, por eso que no es factible, tío. Ya, pero ¿cómo continuarías el directo? ¡Oh, que calla! ¿Cómo continúas el directo así, tío? Sin que se llegue a notar. Tiene que ser súper incómodo, tío. Cada vez que estamos hablando del Jagger, ¿no? Pero... Sí, yo qué sé, ¿no? En la piscina. en el hot tub que hizo el año pasado. Sí. Pues escúchame. Voy a ir cortando por aquí, ¿vale? Vale. Que con la tontería llevo bastante rato ya. Estoy hasta la polla ya de escucharte, hermano. Yo también, yo estaba ahí. Ya. ¿Sabes? Ahora hacerle el show del streaming. Claro, tío. A salvármelo aquí el directo, loco. Entretener al Nightbot y a la Bulma. O no. Y sin cobrar, tío. Mano, ponme la polla. Cuando la primera vez que el mes que ganes por primera vez 10.000 euros, me debes 1.000. Tu huevo gordo, primo. No, aquí lo dejo. Aquí dejo mi testigo. Vale. Di que sí. Este directo no será resubido, primo. ¿Cómo que no? Anda ya. Un poco... Bueno, escúchame, vamos a poner de fondo mientras para despedir el vídeo. Elena. Te he pasado, ya lo tienes. Дед Мороз принял ислам. Альхамдулиллах. Ашхаду Аллах илляха илляллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулух. Es que te lo juro, me molaría saber qué es lo que dice, tío. Es que me hace mucha gracia que lo diga y aparece, dice el mensaje y se va, tío. El comentario es que ponía. Hostia, pues no me he metido, Hay dos. Nice video, bro. Y what the fuck, I accidentally put my shoe on my keyboard and it did this. Hostia, es que tiene 148 visitas.
Ya, y tiene un minion en la foto de perfil. Tú, ese minion me suena que flipas de haberme lo puesto yo de fondo pantalla de pequeño o algo. Y yo que tiene un montón de vídeos subidos. 2 suscriptores. Tiene un par de shorts aquí. A ver, espérate. Vamos a ver esto, ¿no? Hostia, el contenido. Escúchame. Cuidado. Y yo, todos los muertos del OBS, hermano. ¿Qué pasa? Loco, que cambio de captura y no... Ahora, cambio de captura, cambio de escena y no lo reconoce, hermano. ¡Ay, ¡Ojo! ¿Qué? Ah, típico classic video ese. Se cae, hermano. A ver. Cuando era joven coño, que esto no es del canal. Que pensaba por un momento que Nota este había subido un vídeo del Jordi Wild, hermano. A ver. Bueno, después estar de... A ver esto. Espérate. A ver esto. Uno de Brawl Stars. Y yo. ¡Ay! Se me ha pillado. Засунь динамик в рот и закрой глаза. ¿Lo estás viendo? Con delay. Hermano. Динамик в Mano. рот и закрой глаза. ¿Qué me estás contando? Y este tío es un cachondo, hermano. Mira. Ay. Mano. Este tío está tocado, hermano. Aquí reaccionando a Top Bill. ¿Qué es esto? El Tommy Jerry ese. Mano. Todo el mal rollo, tío. A ver esto. Братишка, в этот Новый год желаю, чтобы у тебя Аша был круп. Чтоб в бастах ты был крутой и в кармане лежал верту золотой. Чтоб в Дубае были шаруа и про Тохал не знала бы твоя жена. Чтоб как Агашка был пузак. И Асында у тебя был минимум крузак. ¿Te imaginas que está esto haciendo aquí apología al nazismo y todo eso? Y yo viéndolo todo tranquilo, hermano. A ver, que tiene aquí un gameplay del Subway Surfer, loco. Cao de Vemos. Ojo. Сегодня хочу показать, давайте я не буду медлить, покажу быстро. Сегодня хочу показать, как скачать Shadow. Короче. Yes. Вот, смотрите, заходите сюда. Посмотрите на все персонажи. Я... Вот это араб. Не знаю, почему араб хочу. A ver cómo juega. Hostia, que tiene pase de batalla el Subway Surfer por la cara. ¿Sí o no? Te lo juro, ella. Ahora lo mira. Ahora lo mira. Todo argentino. Hostia, lo tiene todo desbloqueado, ¿no, tío? El colgado. Vamos, capaz de pagar y todo, vaya. Y yo, este lo tiene hackeado, una polla, vamos. Este lo tiene hackeado ahí. Mira los números. Está Hasbula, ¿no? ¿Cómo que es Hasbula? El número 20 en el pase de batalla. A ver cómo juega ahí. Lo mismo estamos aquí con un pro player, Los números, chaval. Y yo exagerado, vamos. Te lo tienes hackeado, pero vaya. A ver cómo juega ella. Видите, он прыгает. El tonto está con retraso. Вот скейтборд. Блин, я забыл приземлиться, да, сейчас, секунду. Pero que tiene doble salto, ¿a dónde va ella? Все, давайте я сдохну. Se ha pringado, hermano, qué malo. Так, играть. Ah, tampoco ¡Dios! ¡Que tiene la trama que se te lo transporta, primo! ¡Dios, que ha roto un tren, tú! Mano. Tú guapísimo, ¿sabes? Y yo, es malísimo, ¿Cómo?
Pero si tienes salto infinito para arriba, hermano, ¿qué me estás contando? Pero mira. Vaya. Pero ¿qué sentido tiene hackear este juego, y yo? Tío, así cogen los trenes los rusos, tío. Mira. 8 saltos, tío. Mano, no. ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado a la música? Ahora. Oye, yo hackeé este juego, Y yo, pero ¿qué sentido tiene? Yo qué sé, pues jugarlo. Tiene que ser todo aburrido, ¿no? Tenerlo todo desbloqueado. La música de repente. ¿Has visto ya cuando empezó a saltar para arriba? Sí. Y sé, con... Que se la da que descargas el sube por primera vez. Calla, que empieza aquí a buscar cosas en Google. ¿A dónde va? ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que está buscando? Ah, vale. El juego hackeado. Es lo que está. Es lo que ha buscado. Se queda aquí. Ahora se te escucha, máquina. Pero tiene el teclado roto ese. Видите, первая версия, обычная версия. Ее не нажимайте, у вас будет все по-обычному. 1.330.000 descargas. Взломанная на деньги, ключи, кейсы и La gente está tocada ahí. Бесконечные прыжки. Pero ¿quién se descarga el juego hackeado? ¿Qué página es esa, tío? ¿Sabes qué es lo que tiene este en el móvil? Vamos a bichárselo. Vale, pues, tiene un Samsung. Porque tiene aplicaciones de Samsung. Después tiene, primo, ¿tú antes has mencionado VK? Ah, no, Vimeo es lo que tú has buscado. Es lo que te había dicho. Vale. ¿Por? Luego, una polla que tiene una aplicación descargada para cargar el móvil más rápido, tío. No me lo creo, tío. Fast charger. Este seguro que tiene por aquí una aplicación de cerveza o de ventilador. Sí, te lo digo. Seguro, vamos. Tiene una máquina de cortar el pelo. La máquina de cortar pelo, en vez de maquinilla ahí. Hostia. Pues bueno, jugador de PUBG, un poco, Subway Surf. Fortnite y la PUBG. Ну, уже когда скачаете. 113 notificaciones de YouTube, chaval. Pero este tío. Habla por YouTube el man. Всем до свидания, с вами был Витек. А кто... Y el fondo super cyborg. Tío, ¿qué hace? Entra en sus carpetas. Se le va a liquear ahí. Y yo que sí, que no, está jamado, tío. Jamado. Я уже скачивал. Играл, ударил. Мне так себе понравилось. Просто... Y gastando datos, poco se habla. Hostia, ya ves, hermano. Está haciendo el vídeo desde la guerra, tío. Está en el campo de batalla haciendo un tutorial de descargar el Subway Surfer para tener 800 millones de gemas. Ay. Y espérate, vamos a ver el del... Coño, no me sale el Brawl Stars, tío, también. Aquí hay un texto un tanto... A ver, espérate. Una polla que tiene también el Brawl Stars hackeado, hermano. No me lo creo, tío. Mira, a ver. Ojalá tenga... ¿Qué se ha descargado nuevo? Tío, pídele que haga un tutorial de hackear el Free Ninja, por favor. Vale. Y yo ahora se lo pongo. Se lo comento, Pero tradúcelo a lo ruso, en plan... Vale. Vale. Nuevo. Bueno, el VK lo tiene actualizado por lo menos. Se ha descargado TikTok también. Telegram. Anda, hijo puta. Lulubox, atención. Kiwi. Mombeline. Nulls Brawl Alpha. Que de ahí es de donde yo creo que lo tienes hackeado. Y X-Recorder. Vale, se viene. Álvaro 548, De una. A ver cómo es el Brawl estar hackeado, tío. Vale. A ver. Le gira 8 veces la pantalla para entrar. Mírale la gema, hermano. A ver. Ojo, apertura de cofre. Ah, bueno, pero si lo tiene todo.
¿Qué sentido tiene que abra cofres si lo tiene todo bloqueado, hermano? ¿O no? Apertura de cofres. Epic Brawl Box. Este no puede jugar online, ¿no? Espero que no, vamos. Pues si no tiene todos los personajes. No, que va. Puto pringado, ¿no? En plan, lo tienes hackeado y no se desbloquean las cosas, ¿sabes? Tú te has sonado. Tío, pero no tiene voz, mano. No habla. ¡Dios! ¡El león de oro! Una polla, no me fijas en eso, tío. Una polla. No. ¡Y el de plata, primo! No me lo creo, es mentira. Es mentira, ¿no? El león de oro y de plata. Es mentira, ¿no? Que va a sacar el león y... No me lo creo, tío. Tío, ¿tú piensas que hay gente que realmente flipa porque otra gente tenga el león de oro? ¡No! Una polla, esto es mentira, tío. El fucking león de oro. A ver. No me lo crees, míralo. No me lo crees, hermano. Hijo de puta, qué envidia, chaval. ¿Dónde va? Joder, te vamos a robar el móvil. Escúchame, lo doseamos. Doxeamos. ¿Cómo de doxeamos? Y al buitre ese también, hermano. Lo tiene de oro. Una polla al cacho también, no me lo creo, tío. Y yo, skin diablo, skin... Ay. Mira. Nada, literalmente. Dios, como tenga el bull. Como tenga el bull de oro. Qué locura, tío. Qué locura, nada. Super Saiyan de la polla, tío. Siempre sabe a dónde ir, tío. Oye, pero vamos a ver gameplay un poco. A ver cómo juega. Con el robot este de oro va a jugar, hermano. Este va a vacilar, tío. No me lo creo. Y yo, mira, ¿tiene el robot de oro? Mira cuánta gente lo está viendo la partida, hermano. Y yo, pero que no para, hermano. ¿Dónde va ahí? A ver. Mira. Y yo. 400 personas. 400 personas viéndolo. Y yo, puto Ibai jugando. Escucha, que te lo he dicho de cachondeo, pero que es un jugador profesional. Se le ha quedado nada de vida, hermano. No. Escóndete. Bien, ahí, a recuperar, hermano. Porque hay tanta gente. Mano, pero que no para, Los servidores de Supercell soportan tanto. Ojo, Pero ¿esto es online? Creo que no. Los otros no tienen skin, ¿no? No, sí, claro que tienen skin los otros. Mira con el que está. Y yo. ¡Yo! 1300 personas viéndolo. Y creciendo, hermano. Ahora sí es malísimo, Prishmiba 2.5. Ganará. Nice, tío. La ha fallado toda la ulti, Sí, es malísimo, hermano. Ahí, que se mantenga el compañero, tío. Ush. Menos mal, vale, bien. Vuelve. Vamos. Se puede. ¡Oh, vaya ulti, chaval! La que ha fallado antes, pero la que... Buah. La que ha dado, tío. Ojo, Lo hace. Y el contador subiendo todavía. Sí, A ver si esto va a ser una gran final o algo. De algún evento. Vamos. Quedan 3 parejas quedan. Soy de ruta. Qué pesado te pusiste ese año, tío. Ya, el año que viniste estuvo guapo. Sí, tío. Fuera polla, tío. Ojo, el área se reduce ya. No. Ay. Que ha revivido justo el compañero. Que todavía sigue, chaval. Aguanta, hermano. Ay. Uy, cabrón. A 3 segundos, hermano. Bueno. La siguiente se gana por cojones, tío.
La siguiente se gana, tío. Bueno, que aún así ha quedado tercero, oye. Dios, el ricochet de oro, primo. Mano, guapísimo, Dios, Facebook ruso. Joya, tío. Facebook ruso. Facebook. Ojo, otra, Dios. Bro. Tío, ¿por qué no ponen bro en ruso? Racista, tío. Vale. Está manteniendo bastante bien la zona, tío. No quiere... Oye, a todo esto, fijémonos, importante el dato, que está grabando con X Recorder. ¿Vale? Eso es patrocinador oficial de... del canal junto a NordVPN. Ahí está, junto a NordVPN, patrocinadores oficiales del canal. Y Vento, Albion Online. Pick your beep. ¿La han matado? No sé, voy con retraso. Ay, era la última partida ya, tío. Una hora de curiosidades Pokémon. Tío, ¿te acuerdas cuando tenía la manía de hacer? Y yo, qué locura, tío. Qué locura, hermano. Que bueno, ya sí que sí, yo vamos a ir terminando ya por aquí, tío. Venga. Que son las 1:45 ya, tío. Anda que. Ya, tío, qué poco responsable. ¿A quién se le ocurre? Mañana hay que madrugar a recoger la aceituna. Bueno, mañana era sábado ya, ¿no? Mañana es viernes. No, mañana es viernes. ¿Tú mañana no Mañana tienes es sábado. No, qué polla. Mañana es sábado. Ah, bueno, claro, ya es viernes. Bueno, que voy a tener uni, que ya he terminado. Ah, bueno, claro. Entonces ya está. Entonces, confirmamos que eres estudiante ya de segundo. O sea, tienes que echar la matrícula y todo, ¿no? ¿Intuyo? Tengo que hacer, claro. Tengo que hacer la matrícula, pero podríamos decir que tengo la capacidad de ser estudiante de segundo. ¡Hostia! ¡Tío! Que me ha pasado algo en la mandíbula, hermano. Hostia, mano. Tía. Qué paranoia lo que me ha pasado, tío. Tío, como que una fibra muscular de aquí, hermano, se me ha cruzado, tío. El titán mandíbula. Hostia puta, chaval. El titán mandíbula. Coge. Natit. Espérate, vamos a hacerlo como lo hacemos nosotros, tío. Yo sería el Natit Alubidnam. Natit Alubidnam. Es lo que yo sería, tío. Albion Online. Eso es. ¿Cómo era el juego ese de la mafia que ponía level 1? Crook. Hostia, tío. Eso estaba guapo. Hostia, lo voy a buscar, espérate. Y yo me molaría mucho hacer un vídeo con juegos de mierda de móvil, tío. Típico hombre araña escapa de la ciudad. Cosas así, tío. Sí, tío, princesa Disney contra Spider-Man. Level 1 Crook. Mafia City. Hostia, chaval. Y yo, hay un vídeo que es All Mafia City Ads. 35 minutos 55 segundos, hermano. Joder. Y yo, todos los muertos de lo OS, en serio, A ver, voy a buscar Princess. Seguro que te sale algo, vamos. Versus Spider-Man. Bueno, Junior Clan. ¡Ojo! Flying Spider Rope Hero. 10 millones de descargas. Hermano, eso no tiene nada de sentido, tío.
Te lo juro, un día quiero jugar algo de eso, hermano. Hay un vídeo de no sé quién. Alguien ahí medio famoso que lo hizo. Claro, es que tiene que ser la polla, tío. Tío, la gente que hace juegos para móvil se forra, tío. Mano, entre la public que le tienen que meter a eso, tío. Tío, das un clic en la pantalla, se te abre una aplicación de publicidad. Tío. Y la cruz para cerrarla enana. Ahí está, tío. Que la pulsa y se te abre en el Google Play, ya verás el juego, tío. Atento, Muscle, Hero, Future Evolution. Y la foto es Hulk. Que sí, que en el Play ¡Dios! Primo, Spider-Man verde, tío. En el Play Store hay una cantidad de basura, tío. Qué barbaridad. Es exagerado, tío. Que eso, escúchame. Que... ya sí que sí, definitivamente, vamos a cortar, ¿vale? Venga, a ver, ¿cómo despides? Ah, mira, queda un minuto justo para las 8 horas, primo. Ole. Despide tú, venga. Bueno, hasta aquí este The Wild Project. Espero que os haya gustado mucho. Especialmente un abrazo para Nightbot y otro para Bea, a.k.a. Bulma. Nada, primo, cuando quieras, ya sabes que tienes aquí tu creador de contenido favorito con el que entretener a tu público exigente, como Mythic y los solteros. Eso es comprar un tío. Siempre, literalmente puedes comprar a alguien para que... No, hombre, comprar no, era... Yo creo que era rollo sitio de citas web y todo eso, ¿no? Pero es que el nombre tiene cojones, vamos. La compra. ¿Y si fuera al revés, qué? Ya, tío. En fin, la sociedad actúa, tío, de verdad. Tienes que hacer el vídeo con la cámara girándola y dices, pues nada, ¿sabes? ¿Qué? ¿Te has visto los TikToks estos? De... ¿Qué pasaría si fuera al revés? Gira la cámara literalmente y dicen, pues no pasa nada. No lo había entendido, vale. Ya sé que tu comprensión es limitada. Que bueno. 3 segundos para las 8 horas. 2, 1. La primera vez que hago 8 horas de directo, hermano. Y conmigo, tío. Ya ves, tío. Histórico, Estoy llorando, primo. Ya, tío. De aquí al estrellato. No, mano. Y yo, pues eso. De aquí yo no sé si lo has visto, pero yo me estoy motivando a echar por el canal de YouTube, tío, de los directos, Creo que no estoy suscrito, Hijo de puta, tío. Bueno, tampoco te pierdes nada, la verdad. Hostia, ¿ves? No estoy ahí. Hijo de puta, tío. Pero y yo, escúchame. En los últimos 28 días. En los últimos 28 días. 1000 visitas, mano. Ya lo he visto en publicado. Y eso, ayer se me suscribieron 3 personas, ¿no? Pero ¿y aquí qué haces? ¿Subes literalmente los directos? Sí, resubir los directos. ¿Vas a resubir este? Hombre, claro, cabrón. Llevo medio año para resubirlo, 8 horas. No, pero lo recorto. Porque, claro, la primera mitad ha sido del Pokémon. Ajá. Entonces recorto esa parte, subo como si fuera un capítulo del Pokémon. Y ya después subo esto. Pongo reaccionando al Summer Game Fest. Y charla con... Feature, mi primo. Featuring, no, y yo, experto en videojuegos, que eso seguro que llama a la gente. Se mete y las engañamos. Que es así como funciona esto. Engañando a la gente. No, pero no nos hemos despegado de los videojuegos. Brawl Star hackeado ruso y Spider-Man verde de la Play Store. Claro. 10 millones de descargas. Que sí. Y encima haciendo promoción gratis, hermano. Rob Hero, tío. Buah. Eso sí que es un World Premiere, hermano. Ya, y no el juego de chino. Ya, ni Ojo, 4 personas, primo. Ojo. No, bueno, no te lo digo, que te pones nervioso. Nah. No, pues la persona que se haya unido, que se vea el directo entero para entender las referencias del final. Que se vea las 8 horas que hemos tenido aquí, porque desde el principio aquí somos como en One Piece, que tomamos cosas de referencia desde el principio de todo. Y hemos retomado cosas que hemos hablado desde el minuto 2. Y apenas con relleno, sin relleno. Sin relleno. Todo lore, hermano. Todo lore del canon. Summer Game Fest. Todo es canon, tío. Pero eso, sigue en mente lo de la empresa de insectos. De grillos. Ahí está, que se llame Buggies.
Con un... ¿Baggies o Baggy? Que la mascota de la empresa sea un grillo. Es que Buggy, a mí el Buggy me recuerda más al coche, tío. ¿Por eso? No. Ah, bueno, claro. Que el lobo sería un claro, grillo montado en un coche. No, un grillo no, cabrón. Lo del escarabajo... El coche, ¿sabes? Ah, eso es verdad. Que de hecho hay un Yo coche estaba haciendo... De hecho, hay estaba un coche que es el idea escarabajo, totalmente. tío. No sé si sabes cuál es, que es un Volkswagen, creo. Sí, que tienes que pegar al que tengas al lado. Sí, ahí está. Y bueno, que fue súper típico en épocas de nazismo y todo eso, ¿no? O creo, no sé de dónde leí yo esto, pero creo que a Hitler le molaba pechar ese coche. No sé. Creo que en algún lado leí algo de eso, tío. ¿Tú? ¿De qué? ¿De dónde eres? ¿Cuáles son tus fuentes? ¿Podemos creer una palabra de lo que has dicho hoy en el directo de hoy? Voy a streamer. No, bueno, a ver, si se me va a tratar así, pues bueno. Si me da que te invito a mi casa, ¿no? ¿Cómo que me invitas? Encima que vengo. ¿Qué cojones? ¿Me estás contando? Es broma, hombre. ¿Cómo va a ser? No, para ti es broma, pero yo me lo estoy tomando totalmente en serio. Ah, vale, pues entonces yo también soy serio. Voy en serio. Ah, que te llamas serio. Sí. Ay, yo puta. Tío, esto está derivando, está durando más de lo necesario y estamos delirando ya, tío. Sí, ya estamos hablando en lo primero que se nos pasa por la cabeza, ¿no? Un poco. Porque hay 4 personas. ¿En serio no puedes ver quién es ahí? ¿Quiénes son físicamente? O sea, físicamente. El nombre y No, eso, ¿no? el nickname. ¿No puedes ver quién...? Que va. ¿Y en el chat? A ver, no hay los nada. usuarios en el chat. Solamente se escribe. Espectadores. Ah, no. Claro, pero solamente sale el número. No, espectadores salen algunos activos. Creo que tocando lo que sea de... Tocando lo que sea de las herramientas... ¿Qué? ¿Ah, sí? Sí. Que tocando lo que sea de las herramientas estas de Google de... y yo, que le da a los 3 puntos y hay unos apartados que yo no sé qué, examinado o algo de eso. Y creo que mirándolo desde ahí, creo que sí se ve el nickname y todo eso. Porque me han salido un par de TikToks de un chaval que mira a ver cuántos bots tiene la gente grande. ¿Sabes? Y le sale eso y busca la palabra bot y le salen no sé cuántos. A lo mejor le sale Nightmare. Aquí sabemos que hay uno, es Nightbot. Ahí está, eso es. Pero tú tienes configurado el Nightbot para algo. Lo tengo, mira, por ejemplo, si pones exclamación, primer día de clase, todo en minúscula y todo junto. Ah, no, vale, no. ¿Sabes por qué no sale? Porque cambié de contraseña de Twitch y tengo que volver a iniciar sesión en todos lados. Por eso no sale. Pero... No, que por eso no sale, Pero como cambié de esto no sale. Acabo de caer en eso. Así que me ha servido para... Qué jodido notas. ¿Ves? Encima te ayuda... Ya, tío. Era el puto amo, hermano. Que eso lo tengo configurado para, yo qué sé. Si... Para eso, para los vídeos de reacciones de álbum y eso, poner exclamación, el nombre del álbum y que salga el vídeo. Me molaría configurarlo para las redes sociales. En plan, que cada X tiempo salga. También, yo que sé, lo que tiene todo el mundo. Ya, que de vez en cuando salga un copy-paste de un dibujo de una polla. Eso es. Sí. Un furro ahí, un tolcho marcado. No. Que yo ya, venga, en serio. En serio, nos vemos, tío. Ya iremos hablando próximamente. Muy bien. Adiós a todo el mundo. Buenas noches. Esto lo verán miles de personas, primo. Hazte caso. Sí, yo confío. Que eso y yo, pues vamos hablando, ¿vale? Venga. Puta nota. ¿Notas tú? Venga, que sí, pesado, tío. Bueno. Buenas noches. Adiós. Chao. Chao. Venga, pues ese ha sido mi primo. Igual que el vídeo este es el maricón de mi abuelo, pues el maricón de mi primo. Y yo, directazo hoy, la verdad. Bastante contento.
Que... creo que mañana, mañana en principio, por la tarde, podemos ver la charla esta que está teniendo el Ibai. Con un cafelazo, intentaremos no pararla mucho. Porque como es tan larga y tal, no la pararé, de hecho. Y después un ratillo al Pokémon, ¿no? Que estoy bastante enganchado, la verdad. Que eso, lo dicho. Muchas gracias a todo el que se ha pasado por aquí. A todo el que esté. Y... hombre, a ver, Beatriz, te digo una cosa. No te llega a caer bien y tardamos poco en cortar, la verdad. Así te lo digo. Que eso. Muchas gracias a todos. Al que me haya acompañado. ¿Te imaginas que hay alguien aquí que se ha visto las 8 horas, hermano? Vamos, le beso el culo, hermano. Le limpio el ojete con la lengua, vaya. Que eso, muchas gracias a todos, de verdad. Bastante agradecido con cómo están yendo las cosas. Mañana por la mañana, editar vídeo de Londres, terminarlo de hecho. Por la tarde directo y por la noche pues a tocarme los huevos, ¿no? Un poco. Así que lo dicho. Bastante buen director de hoy. Muy contento con cómo están yendo las cosas últimamente. Y nada, que nos vemos mañana, ¿vale, señores? Tened cuidadito. Buenas noches. O buenos días, según lo estés viendo esto. Y nos vemos en el siguiente, ¿vale? Chao. Eso, cuidarse, chavales. Tened cuidadito con todo el mundo, por ahí. Chao.